Va a salir de medio campo Hernani. Recepción para el Barça. Recordamos, partidos de 2 partes de 17 minutos. Todo ocurre muy rápido, no os despistéis. Patada muy larga, centrada de Hernani. Recepción del Barça. Parece que la recepción en tercera. Buena percusión. Primera del partido. Buena liberación. Juega el Barça con su delantera. Fuera. Buena percusión. Metros avanzados. Gana la línea de ventaja. Barça que sigue percutiendo con sus delanteros lanzados desde el medio melee. Y primer golpe de castigo del partido a favor del Barça Rugby, que juega rápido, dinámico. Es lo que indica el árbitro. Primera del partido. No llevamos ni un minuto. Veamos las fuerzas de ambos equipos. Desde aquí se ve una delantera de Hernani realmente enorme. Comparado con los otros partidos estoy viendo una delantera espectacular y del 1 al 8. En El Salvador destacaban la segunda línea sobre todo. Aquí desde lo que me permite ver la posición de comentarista veo que Hernani tiene una delantera realmente espectacular en cuanto a tamaño físico. Parecen casi una delantera senior. Pero recordamos que el Barça tiene también una delantera muy potente. Que como vemos está incluso tirando un poquito para atrás la de Hernani. Balón para el 10. Guarda el balón, mantiene la posesión. Buena presión del Barça en defensa. Juego desde el medio melee. Muy bien, internada el número 15, cortando la línea de defensa. Va a cortar para adentro, percusión, mantiene posesión. Buena jugada enlazada de Hernani, que ha avanzado muchos metros. Lanzando a su delantera. Vemos al número 12 del Barça defendiendo cerca del paquete. Defensa abierta, número 8 de Hernani entrando. Jugadores, como decimos, muy físicos. Juego abierto, la toca el número 2. Y me tapan, desde aquí no veo. Hay reagrupamiento cerca de la línea de touch. Están a escasos metros de ensayo. Hernani sigue lanzando a sus delanteros. Balón para afuera a 3/4. El 10 vuelve a cortar hacia adentro. La defensa tan presionante del Barça está haciendo que el 10 corte hacia adentro. En este caso no han sabido defender la parte interior del placaje de la defensa. No han habido buenos apoyos dentro. Ha cortado hacia adentro el número 10. No lo han conseguido frenar y ha conseguido el primer ensayo del partido. Hernani 5, Barça 0. Veamos el pateo en cuanto deja el resultado. Barça tiene que aplicarse en esa defensa de interior, ¿no? De comunicarse, de barrer un poquito y de comentar de quién es cada jugador. El número 10 ya es la segunda vez que interna hacia adentro. La anterior ha sido más o menos en medio campo, pero a escasos metros de marca lo que puede pasar es eso, ¿no? Si erras el placaje, acaba provocando pues lo que ha sucedido. Primer ensayo de Hernani. 5-0 y veamos el pateador, es el número 15. El zaguero de Hernani. Patada bastante centrada. Patada centrada, alta y sobradísima de potencia. Lo que coloca el 7-0 en el marcador a favor de Hernani. Salida. Balón alto. Recepción del número 8 de Hernani, que va a lanzar el físico contra la defensa de el Barça. No lo frenan de primeras. Buen placaje a 2. Sigue en posesión Hernani. Lanza a la delantera. Canal 1. Y sigue. Se están tirando. Según indica el árbitro, se ha tirado un jugador del Barça encima del reagrupamiento. No ha dejado liberar bien, lo que provoca posesión y golpe de castigo para Hernani, que con su pateador va a buscar salir de su campo, ir a buscar una touch lejana, saque de lateral y empezar a trabajar desde ahí. Patada larguísima de Hernani, muy buena patada. Estamos viendo que este pateador también, de momento en lo que llevamos de mañana, los pateadores están muy inspirados. Buenas zurdas, buenas diestras. Y ha ganado muchos metros. Saque de lateral cerca de la 22 del Barça. Y Hernani que vuelve a llamar a las puertas de la defensa del Barça. Veamos cómo el equipo blaugrana intenta frenar estas embestidas de Hernani, que ha salido muy mentalizado y sabiendo a lo que juega. Saque de lateral, talonador de Hernani. Segunda plataforma, la consiguen rascar con una mano. Vuelven a lanzar al número 8, muy activo el número 8 de Hernani, tocando mucho balón.
Aguanta la posesión, el placaje a 2, bien aguantado, buena liberación. Defensa presionante de el Barça. Muy buena defensa en este caso, sin llegar a hacer un placaje espectacular, pero han provocado el error de manos de Hernani. Esas defensas presionantes, si se hacen bien y juntos, acaban provocando esto, ¿no? El error en el ataque rival y el poder recuperar ese balón. No han conseguido hacer la contra porque el árbitro ha pitado la melee. Veamos esta segunda melee. Como decimos, dos delanteras bastante grandes físicamente, sobre todo la de Hernani. La melee introducida por el Barça, bien aguantada. Juegan por el cerrado. Balón para el medio melee, muy bien frenado por Hernani. Tremendo placaje, placaje ofensivo, la ha tirado 2 metros para atrás. Barça que sigue percutiendo cerca del agrupamiento. Juegan fuera. Pero la defensa de Hernani está espectacular, frenando muy bien cerca del paquete. Veamos el Barça. Intenta internarse, pero ya tiene el placador encima, muy bien frenado. Avanzan escasos metros y recuperación de Hernani. El Hernani está con el equipo muy mentalizado del jugador número 1 al número 15. Están todos sabiendo exactamente lo que hacer en cada momento. Aguantando muy bien las embestidas del Barça sin tenerles miedo y plantando mucha cara. Y sacando mucho rédito de ello. Otro golpe de castigo. Como hemos dicho, tiene un pateador que de momento de puntería ha estado bien y de potencia sobrado. Veamos una patada a unos 40 metros más o menos de palos, muy centrada. Veamos si está inspirado en este caso. Barça tiene que limar un poquito esos errores, ¿no? Esos golpes de castigo que favorecen el juego de Hernani. Y tienen que encontrar otra llave para intentar traspasar esa línea de defensa que está trabajando muy bien de todo el equipo, muy coral esa defensa de Hernani, esperando las percusiones de... No es una defensa muy presionante, pero sí muy segura. Placajes abajo y llegan muy bien a los agrupamientos. Tapan el balón y provocan ese golpe de castigo. Veamos el pateo del 15 de Hernani. Patada bien de potencia. Toca el palo. Atención, la sorpresa. La coge el Barça. Veamos qué hace con el balón. La ha plantado. Y va a ser salida de 22 a favor del Barça Rugby. Patada, buscan la sorpresa. Patada rápida, pero muy centrada. La coge el número 10 de Hernani, que enlaza juego atrás. Entra el número 15. Otro jugador muy activo que está haciendo mucho daño a la defensa del Barça. Vuelve a lanzar con el número 10. Intentan el juego dinámico, han intentado el offload, pero ha habido adelantado. Balón para el Barça, que mantiene posesión. Se va el número 15. Y otro adelantado. Golpe de castigo, según comenta el árbitro. No sé exactamente cuál es el motivo. No lo he acabado de ver desde aquí. Placaje alto. Según indica el árbitro, ha sido placaje alto. Más o menos en la 40 Hernani. Veamos qué decisión toma el Barça. Estamos en el minuto 8,5 más o menos de la primera parte. Parece que un jugador de Hernani ha salido golpeado. Entrarán a asistirle. Bueno, estamos viendo un partido con un Hernani que está llevando la voz cantante, ¿no? Un Hernani con una delantera, como hemos dicho, físicamente tremenda, que está jugando muy bien, lanzándolos muy bien en Canal 1, Canal 2, más o menos por los centros, el 10. Y al Barça le está costando frenar esa dinámica positiva de Hernani. Este Barça es muy capaz, lo vi en la final del campeonato catalán contra Sant Cugat. Me parece un equipazo muy completo. Con una delantera, con un par de jugadores que tienen de origen georgiano, si no me equivoco, tremendos, pero es lo que digo, Hernani son todos igual o más grandes y además son del 1 al 8, con lo cual ya no vale solo, ¿no?, el lanzar a los dos grandotes que tiene, como ha podido hacer El Salvador en su primera parte, con todo el respeto, pero que acabas lanzando, no es normal. Tienes jugadores que sabes que físicamente cuando van a la percusión pues ganan esos metros, ganan esa posesión. Y Hernani está jugando muy bien del 1 al 15, sabiendo exactamente lo que tienen que hacer los directores de juego, los dos 10, por decirlo de alguna manera, el 10 oficial y el número 15 que acaba haciendo de 10 en el lado cerrado, y están jugando muy bien, con muy buen pateo del número 15. Barça tiene que darle la vuelta, tiene que activarse ya, casi minuto 9. Bueno, tienen que darle un cambio y estudiar bien el juego de Hernani para saber cómo contrarrestar, ¿no?, esa dinámica positiva de Hernani. Parece que el jugador, pues, si no me equivoco, es el número 15, que estaba haciendo un partidazo, la verdad.
Parece que ha sido golpeado, sale medio mareado. No sé si es cambio definitivo. Y golpe de castigo por placaje alto de Hernani. Va al Barça y pide Melé. La línea de 40, parece que el Barça quiere hilvanar jugada desde la Melé e intentar recortar ese 7-0 y buscar ese ensayo transformado que iguale el partido y los vuelva a meter. Vale, Melé con introducción para el Barça. Introduce, bien aguantado, fuerzas y parejas. Entra el número 12 en corto, buena liberación. El número 9 que juega fuera. Balón que juega 3/4 del Barça. Han jugado dinámico fuera, ha entrado el número 15, manteniendo la posesión. Ahora juegan en corto con la delantera, pero como decimos, Hernani tiene una delantera tremenda. Placaje a 2, placaje ofensivo que ha tirado para atrás. El número 9 muy dinámico del Barça. Está buscando romper la línea de defensa de Hernani, que están muy aplicados. Balón para el número 10. Ha jugado por la espalda. Percusión. Buena liberación. Siguen jugando. Dirección de juego. Aprovechan. Acaban el campo. Veamos que crean desde aquí. Hernani defendiendo mucho, aplicándose mucho en defensa. Sigue la posesión para el Barça. Balón fuera. Entran a ras de paquete. Este juego sabemos que Hernani lo controla muy bien. Veamos si el Barça sale, pero es lo que comento. La delantera de Hernani está muy aplicada. Tienen un físico portentoso y han frenado muy bien a un jugador de los más grandes del Barça. El Barça tiene que empezar a jugar con más apoyos, creo yo, con apoyos más cercanos. Porque si va un jugador solo, Hernani está haciendo defensa y placaje de 1, 2, 3 jugadores a la vez. Uno placa al jugador y los otros intentan pisar el balón como han hecho ahora, ¿no? Han provocado que esa especie de mol no avanzara. Y posesión para Hernani con Melé. Aún la diferencia de peso y de tamaño en las delanteras, las Melés están siendo bastante igualadas. No hay un dominio de ninguna de las dos. Ahora viene cuando me dejan mal, que es lo que suele pasar siempre. Veamos. Buen balón, Barça que empuja. Pero Hernani aguanta el primer empuje. Juegan por la espalda. Ha entrado el número 13, si no me equivoco, cortando. Buena defensa el número 10 del Barça. Y golpe de castigo para Hernani por que el placador no libera al jugador placado. Minuto 11:30 aproximadamente. Va quedando menos. Y el Barça está teniendo ideas, está probando cosas, pero Hernani está sabiendo frenar muy bien las embestidas del Barça. Salen de su campo. Más o menos a 45 metros del ensayo del Barça, pero Hernani ya está más cerca, está en campo blaugrana. El Barça tiene que sacarse esta presión de encima y empezar a encontrar su juego. Como os digo, lo vi en la final catalana, tiene un juego espectacular, fue una final muy divertida de juego muy bonito entre Sant Cugat y Barça. Pero este es otro partido distinto, es el Campeonato de España, hay muchos más nervios, hay más cosas en juego. Hernani que gana la touche, juegan rápido con el 10, que lanza el 12, número 8 que se interna de tercer centro casi, balón para el 11 que le ha tocado, ya acabado ha habido adelantado, pero parece que había una infracción que va a indicar el árbitro, no sé exactamente, parece que ha sido un placaje que no le ha gustado. Vale, indica que ha hecho el placaje con el hombro sin cerrar los brazos, que como sabemos es una incorrección a nivel reglamentario. Lo que provoca es esos 5 minutos, si no me equivoco, son las amarillas en estos partidos de 2 partes de 17. Pues Hernani que sigue con esa dinámica positiva y ahora con un jugador más, si lo aprovecha, le va a poner las cosas complicadas al Barça, que con 14 jugadores se tiene que aplicar aún más, intentar encontrar esa puerta para romper el juego de Hernani e intentar recortar en el marcador. Se le está poniendo un poquito más complicado, ya quedan escasos 5 minutos para el fin del partido. Hay que activarse, hemos dicho que son partidos muy distintos. Es casi como un partido de Seven, ¿no? De 7 y 7, en este caso son 17, pero siendo rugby a 15 es poquito tiempo.
Empuja el agrupamiento, el MOL, lo empuja Hernani. Esa delantera tremenda, tirando de piernas. Al Barça le está costando frenarlo. Entran dentro de la 22 del Barça. Posesión. Tiene ventaja Hernani. Y golpe de castigo una vez más. Las indisciplinas del Barça le están castigando mucho. El 9 intenta jugar rápido. Ha sacado la espalda. Balón para el 2. Y ensayo de Hernani. Han aprovechado. Hernani está muy mentalizado. Ha entrado de forma espectacular al partido. Saben que son partidos cortos. Esto lo han trabajado muy bien. Se les está notando. Y el Barça, la verdad es que se le está notando un poco noqueado en ese sentido. No está sabiendo frenar el juego dinámico y ofensivo de Hernani, que consigue... Intentará sumar esos puntos de más al marcador. Pues va a ser el número 10, otro jugador de los más dinámicos implicados en el juego ofensivo de Hernani. Número 10, número 8, el número 15 hasta que ha sido lesionado. Estaban llevando la voz cantante en el equipo de Hernani, ¿no? Directores de juego. Veamos el pateo del número 10 de Hernani. Un pelín escorada a la derecha de palos, pero bastante centrada. Si no me equivoco es otra zurda. Estamos viendo bastantes zurdas esta mañana. A ver cómo está de puntería y de potencia. Patada, como digo, de potencia. Estos chicos van sobrados. Todos los equipos lo han demostrado. Ahora para recuperar el balón en la salida de medio campo. Patada cortita, alta. La coge muy bien el número 5 de Hernani. Muy buena liberación. Siguen jugando. 3 pases dentro del propio juego de las torretas de esta delantera. Pase largo. El número 8 otra vez toca balón. Muy inteligente este chico, además del físico. Está jugando muy bien. Hernani, que juega para afuera. Parece que ha habido adelantado en el pase. Si no me equivoco, sí. Va a ser melé a favor del Barça. Como decimos en este partido concretamente, Hernani ha entrado del minuto 1 al minuto 35, creo que son. La verdad es que concentradísimos, aplicando muy bien su juego, le ha salido todo. Y el Barça ha pagado caras las indisciplinas, ¿no? El meter manos en el rack, el no llegar a tiempo para esa liberación de balón, de apoyar al compañero, y Hernani lo ha aprovechado muy bien. Va a ser melé a favor de Hernani. Veamos cómo se desarrolla esta. De momento han estado bastante igualadas. Bien ganada por el Barça, mantiene la posesión. Número 9, enlaza con el 10. Que se la va a quedar, interna por en medio. Cuidado que este jugador es muy peligroso. Buena liberación, cambia en el sentido de juego. Patadita del 9 por detrás. Pero Hernani bien colocado. Recepción de manual del número 14, si no me equivoco, número 11, perdón, de Hernani, que pide el marc y van a salir de golpe franco. La patea al 8 y parece que va a ser final de partido. Final de partido en la Guinardera. Hernani 12, Barça 0, victoria para Hernani. Ah, no, perdón, de la primera parte, perdón. Recepción para Hernani, patada alta, de distancia media, recepción de Hernani para atrás, pero se había colado un jugador del Barça. Posesión para el Barça, balón entrando en corto, muy buen placaje de la defensa de Hernani, como decimos, una delantera tremenda, aplicándose muy bien en defensa. El Barça que lo sigue intentando, picando las puertas de la defensa de este Hernani, que está haciendo placajes ofensivos, ya lleva 2, nada más empezar. Han entrado igual o más mentalizados en esta segunda parte. Espectacular el juego que está teniendo Hernani. Barça se está obcecando un poquito en esas percusiones que Hernani está frenando muy bien. Quizá Barça tendría que buscar un poquito más de dinamismo, de alguno float, quizá un pase dentro de la defensa, aunque es una defensa muy complicada de sobrepasar. Pero en lo que es el choque frontal, Hernani está plantando mucha cara y frenando muy bien la ofensiva del Barça.
y consiguiendo posesiones pues por frenar el placaje arriba. Están haciendo placaje además al balón, placaje a 2, imposibilitando ese offload o ese rack de Barça y provocando recuperar esa posesión de balón. Veamos la cuarta o quinta melee ya del partido, cómo se desarrolla la primera de la segunda parte. Posesión para Hernani, Barça que empuja con ganas, pero mantiene bien la presión Hernani. Patada cruzada del 10, ojo al juego sorpresivo con la zurda. Ha cogido descolocado al número 20, pero este ala ha sabido rectificar bien. Placaje tremendo de Hernani, muy buena presión. Comunicación 10 ala, han estado muy atentos a ese juego sorpresivo de su número 10. Mantiene posesión, pero otro balón que recupera Hernani. De verdad que este equipo está muy mentalizado. En los otros partidos he visto más igualdad en cuanto a tema de nervios, mentalidad, pero Hernani se está imponiendo un poquito a nivel mental y moral al Barça. Barça tiene que buscar alguna herramienta, no sé si algún cambio de jugador quizá, probar quizá el pateo y llevar el juego al campo de Hernani porque están muy serios, muy seguros. Y están asegurando esa distancia de 12-0 en el marcador, la están manteniendo y defendiendo a la perfección Hernani. Balón para Hernani, introducirá el número 9, otra melee. Gana la posesión Hernani, va a sacar el número 10, la lanza para adelante el número 10, se la queda, percute dentro. Fuera de juego el Barça. Hernani que juega rápido, lanza ese físico, placaje, levantando al jugador. El Barça intenta frenar, recuperada del Barça. Muy buena defensa, pero el árbitro retrocede en la jugada, vuelve al golpe de castigo original porque no ha aprovechado la ventaja el Hernani. Están dentro de 22, un poquito escorado, no sé si probarán palos para seguir con esa ventaja. Veamos las intenciones de Hernani. Pues Hernani que lleva la voz cantante, patea lateral cuando podía haber hecho un chute a palos, ¿no? Dentro de 22, salir con puntos, pero se ven confiados de su delantera, van a hacer un buen saque de lateral y quieren distanciarse aún más en el marcador. Va a tener que aplicarse Barça en esta defensa de saque de lateral. Buena touch que Barça defiende abajo, no ha querido hacer oposición en el aire. El molde del Barça bien defendido, empujan para atrás, pero siguen de pie los de Hernani, tirando de piernas. Sabemos que este juego en el País Vasco gusta y ensayo de Hernani. Con qué madurez han aguantado el empuje del molde. Cortar esos puntos, ¿no? Hernani dominador en todo momento del oval. Y veamos si el pateador es capaz de ampliar esa distancia en el tanteador. Los jugadores del Barça detrás de palos, parece que comentan a ver qué se puede hacer. El número 10 intentando animar a sus compañeros, llevarlos para arriba. Y Hernani que se les ve muy concentrados y muy metidos en el partido. Veamos esta patada a palos. Ahora me han cambiado el pateador, esta vez me parece que es el número 9, si no veo mal desde aquí. Esta vez es con la derecha. Me he quedado sin las zurdas que he estado viendo toda esta mañana. Veamos el pateo. Pateo ha quedado más corto. De momento, hasta el momento, las zurdas han chutado mejor que no las diestras, pero no ha conseguido transformar. Se mantiene el resultado de Hernani 17, Barça 0. Sacará de medio campo el Barça y veamos la recepción de Hernani y si el Barça es capaz de recortar esta distancia. Le está costando entrar en el partido y saber frenar ese juego de Hernani, que se ve un equipo muy trabajado y muy maduro. Recepción de Hernani, va el Barça a intentarla coger, la toca un jugador del Barça y adelantado. Hay ventaja de balón adelantado para Hernani, que juega en corto, lanzando a sus delanteros. Un pase cortito, 2 pases y entra el jugador, mantiene la posesión.
El balón está en el reagrupamiento. Patada a la caja del número 9 de Hernani. Patada muy alta. El equipo que sabía que iba a ser patada. Presionan bien. Hernani muy junto. Buen juego abierto del Barça. Ojo a la presión de Hernani. Número 14 que se zafa de 2 placajes. Lo acaban placando en el tercero. Sigue la posesión. El número 9 del Barça muy dinámico. Lanzan al número 15. Bien frenado por Hernani. Balón que sale rebotado. El número 9 que está haciendo un partidazo. Se va. Placaje. Zancadilla francesa del 14 de Hernani. Balón para el número 2. Sigue en posesión el Barça. Jugada un poquito alocada, pero sigue la posesión. Las liberaciones están siendo un poquito curiosas, ¿no? Sale el balón rebotado de los racks. No hay seguridad en esos reagrupamientos. Hernani que lucha. Entra el número 12 percutiendo duro. Buen placaje Hernani. Posesión para el Barça que juegan desde el rack. Número 19, un par de contrapiés, a ras de paquete. Muy bien, muy dinámico. Sigue el Barça percutiendo, pero Hernani está muy seguro en esa defensa cerca del paquete. Juega el Barça para atrás, número 10, para el número 15, que se interna. Jugador muy peligroso, muy dinámico. Buena defensa de Hernani. Y balón recuperado por Hernani. El balón del Barça ha acabado siendo para Hernani, que mantiene la posesión. Ha conseguido frenar esa dinámica atacante del Barça. Balón del 10 que patea, no sale. Bota. Balón para el número 14. Ojo a la presión del número 14 de Hernani. Se va el del Barça, interna, se va. Atención que se va el número 14 del Barça. Bueno float. Sigue la continuidad. Juego dinámico. El Barça está encontrando la puerta. Sigue el Barça percutiendo la defensa de Hernani. Se tiene que recolocar. Tiene que aprovechar ahora el Barça. Entra el número 15. Tremendo placaje de Hernani. Están muy activos, muy mentalizados. Qué gran placaje le han hecho al número 15 que entraba con todo. Balón al ala. La toca el ala de Hernani. Sigue la posesión para el Barça. Contrapié del número 14. Pero muy bien frenado, muy bien aguantado. El árbitro para el partido y indica el adelantado de Hernani que no hay posesión para el Barça. El Barça intentando hacer un juego lo más dinámico en estos minutos, ¿no? Llevando un poquito la voz cantante, manteniendo esas posesiones, haciendo 2, 3, 4 fases. Pero Hernani está defendiendo muy bien. Han tenido un par de minutos que han dejado pasar al Barça por esas puertas en el canal del 12, del 13 más o menos. Pero a la que se han recolocado hacen una defensa muy coral, de jugadores muy físicos. Ha entrado el número 15 del Barça, también lo vi en la final catalana. Es un jugador dinámico, con muy buena visión de juego, encuentra bien los pasillos de ataque, pero Hernani, sin hacer una defensa presionante, se mantienen en el sitio, pero cuando llega el jugador del Barça, conocedores de ese físico y de ese buen placaje que tienen, han pegado un placaje tremendo hacia el jugador número 15 del Barça, han frenado bien la jugada y luego aguantando, están basculando bien de derecha a izquierda. Como digo, una defensa que no presiona, que aguanta en la línea, y una defensa que más bien barre, ¿no? De derecha a izquierda, izquierda a derecha, esperando que el jugador del Barça, que después de 3, 4 contrapiés acaba entrando, te hacen un buen placaje, tienen un buen apoyo en Hernani de defensa de placaje. Vemos que el jugador número 12 del Barça parece un poquito conmocionado. Creo que va a haber cambio. Parece que ha sido golpeado en la cabeza. Sale por su propio pie, con lo cual parece que no es algo excesivamente grave, pero se le ve bastante aturdido. Esperemos que no sea nada grave y se pueda recuperar para los siguientes partidos. Si no me equivoco, también hay otro cambio en Hernani. Disculparme, pero desde aquí, tema de alineaciones y cambios, no los tengo muy controlados. Y va a haber melee a favor del Barça, por adelantado del Hernani, intentando intercepcionar ese ataque y esos pases del Barça. En línea abierta, en 3/4. Veamos cómo se desarrolla esta melee. Como decimos, un jugador conmocionado del Barça ha sido cambiado. Ha salido el número 12. Melee con introducción para el Barça. Introduce el Barça, Hernani empuja, pero aguanta bien el primer empuje. Ojo que ha salido el balón, medio Melé lo consigue recuperar. Muy activo, pero le han faltado apoyo. Recupera Hernani, que tenía el balón libre. Barça no lo ha sabido defender bien, no lo ha sabido ver. Y Hernani ha entrado bien legalmente, pero Barça ahora le ha devuelto la tostada. Recupera el balón, posesión para el Barça. A unos 10 metros de ensayo de Hernani. Si el Barça quiere hacer puntos, es ahora el momento. Están cerca. Mantienen posesión.
Juegan fuera, abre un delantero, patadita al 10. No, hace un amago de patada, me ha engañado hasta a mí. 3-4 contrapiés, lo acaba frenando Hernani. Balón rápido para afuera, el número 9 que juega fuera. Tremendo placaje, pero percusión igual de tremenda del jugador del Barça. Han aguantado muy bien. Choque de trenes y ensayo del Barça, que se ha acabado introduciendo después de esa gran percusión del número 11 del Barça. Han aguantado muy bien arriba, ha hecho una liberación rápida del rack y los apoyos defensivos de Hernani no han conseguido llegar. Lo que ha provocado ese primer ensayo del Barça, ¿no? Que se desquita un poquito del dominio que estaba teniendo Hernani durante casi todo el partido, tanto la primera parte como esta segunda parte. Ahora hacen ese ensayo, veamos si su pateador es capaz de recortar un poquito más. Estamos hablando de Hernani 17 y Barça de momento 5, veamos la transformación. Minuto 9,5, aún le queda tiempo al Barça para intentar recuperar un poquito y remontar este resultado. Hernani se le nota un poquito, ¿no? Son partidos muy dinámicos, con mucho cansancio porque es todo muy rápido y hay que darlo todo, es 100%, hay cambios, pero más o menos y acabe consiguiendo ese ensayo, transformado en este caso. Hernani 17, Barça Rugby 7. Sacará de medio campo Hernani, recepción del Barça. Veamos esta patada del 10 de Hernani, alta y larga. Va buscando más o menos la tercera línea de la defensa del Barça, que no se entiende. Han intentado buscar el balón dos jugadores, uno ha chocado con el otro, ha provocado el aván. Posesión y ventaja para el Hernani, que ahora va para atrás. El Barça intenta resarcirse de ese error. De momento creo que sigue la ventaja para Hernani, que mantiene el balón. Va a jugar en corto con su delantera, va a seguir haciendo lo suyo. Intenta ponerle un poquito de pausa al partido. Tiene una delantera muy capaz. Pases por la espalda. Atención que se interna el delantero de Hernani. Han jugado una jugada por la espalda, incluso dentro de la delantera. Jugada más típica de la 3/4, pero lo han hecho en el canal del 10 con los delanteros. Mantienen posesión, juegan para afuera. Balón complicado para el número 14, que cierra para adentro para que la touche no sea un placador más. Número 10 del Barça intenta recuperar el balón, pero el árbitro retrocede en la jugada y mantiene el golpe de castigo para Hernani, muy centrado. Juegan rápido con el 8, la vuelve para adentro. Confía mucho en su delantera. Hernani ha tenido varios chutes aquí, cerca de 22 centrados a palos que podría haber hecho, pero confía mucho en esta delantera, que la lanzan y cada jugador lo hace a la perfección, percute, aguanta la posesión, mantiene, lanza su físico. Son tremendos físicamente esta delantera. Y no han conseguido hacer el ensayo. Barça buena defensa, apretando los dientes ahí en la zona de ensayo. Y va a haber melee, si no me equivoco, veamos para quién indica la melee. Para Hernani, sigue en posesión, a unos 10 metros más o menos de la línea de ensayo del Barça. Vuelve a llamar a las puertas del ensayo del Barça, que se está defendiendo muy bien, pero Hernani sigue percutiendo y haciéndole daño a esa defensa blaugrana. Una enésima melee en este partido. En este partido hemos visto más melees que no en los dos anteriores, sin un dominio claro de ninguno de los dos equipos, aún y la diferencia física entre una delantera y la otra. Ahora el Barça empuja, quiere salir de su campo. Golpe franco por empujar antes, según indica el árbitro. Frena la jugada, dicen que han sacado demasiado rápido. Va a ser golpe franco para Hernani, que juega con su delantera. El número 2 entra por el lateral y ensayo. Número 22 del Barça. Segunda o tercera vez que se lo hace, porque Hernani tiene muy claro que tiene que hacer todos los puntos posibles en el menor tiempo posible. Como hemos dicho, partidos muy cortos, 17 minutos por parte. Es un rugby totalmente distinto al que juegan durante la temporada. Y estamos con un 22 para Hernani, 7 para el Barça.
Veamos si el pateador de Hernani consigue transformar esta patada y ampliar esa ventaja en el marcador. Minuto casi 14. Nos queda poquito ya para el final del partido. Esta vez sí, que antes me he equivocado. Veamos si la suerte de las zurdas se mantiene esta mañana. Pateo largo, pero queda escorado hacia la izquierda de palos. Se mantiene el 22 para Hernani. A poder traspasar esa gran defensa que está teniendo Hernani, que como digo, está haciendo un juego muy físico de delantera y la defensa muy coral del 1 al 15, frenando muy bien toda idea que tenga el Barça. Y yo creo que al Barça se le está notando mentalmente que le está costando entrar en el partido, que no ha acabado de entrar en ningún momento y que Hernani le ha sabido plantar cara. Saque de lateral para Hernani, muy bien ganada al tercer hombre. Juegan con el 10, que vuelve a cortar hacia adentro. Este jugador le gusta mucho tocar el balón, pero en este caso ha cortado hacia adentro. Los jugadores no lo han apoyado. El número 10 del Barça, que sigue con la posesión, ha hecho un ataque rápido después del golpe de castigo. El Barça que percute. Hernani se aplica en defensa. Sigue en posesión el Barça, regrupamiento rack. Defensa espectacular de Hernani, que ha subido como una flecha. No le ha dejado ganar ni un metro al Barça. Ojo que hay un jugador por ahí en medio que ha perjudicado el juego del 9 y creo que va a ser golpe de castigo a favor del Barça. El jugador de Hernani no ha sabido salir de la zona caliente, de la zona conflictiva de juego. Y golpe de castigo a favor del Barça, que presumiblemente va a pedir o bien Melé o va a ir a Tus, porque necesitan recortar este marcador. Me estoy haciendo un poquito de pitoniso, pero yo creo que es la decisión que van a tomar. Parece que van a la Melé, como comentaba. Las Melés no está viendo un claro dominador, con lo cual saben que es un balón que si le sale bien es un balón en posesión, en ataque, dentro de la 22 de Hernani. Y van a intentar recordar un poquito más esa diferencia en el marcador, si la defensa de Hernani lo permite, ¿no? Hernani que empuja, quiere salir de aquí, mantiene la posesión el Barça, muy buena melé. Número 10 se la queda, patadita para el 15, a escasos palmos de la zona de ensayo. Tremendo del número, creo que es el 11, el 22, no lo sé, el que jugaba de ala en el lado izquierdo del Barça, que se hace técnica individual y esa calidad que tiene este jugador. Par de contrapiés que ha roto esa defensa que estaba haciendo, barriendo y presionando el Hernani, y ha conseguido hacer el ensayo en la bandera. Veamos si el pateador del Barça tiene suerte para recortar esta distancia. Ahora hablamos de un Hernani 22, Barça 12. Intentarán sumar esos 2 puntitos. Patada bastante complicada, hasta a unos 30 metros casi de palos y muy escorada hacia la izquierda de palos. Pateador diestro. A la patada del Barça. Va bien de potencia y no entra por poquito. Se ha escorado un poco. Es partido, Alcobendas, Valencia.
Pues empieza el siguiente partido entre Rugby Club Valencia y Hernani. Va a sacar Valencia de medio campo, recepción para Hernani. Otra vez choque de estilos, un equipo más dinámico quizá Valencia. Por atrás, con juego dinámico de 3/4, como decimos, todo el rugby valenciano jugando muy bien atrás. Y Hernani, bueno, con ese típico juego vasco, al cual yo me he enfrentado alguna que otra vez, de delantera férrea, con trabajo espectacular, sin desmerecer ni mucho menos a los 3/4, pero que aprovecha muy bien ese trabajo conjunto, ¿no? de los 8, los estoy viendo desde aquí, la delantera de Hernani es que son 8 titanes, 8 guerreros del mismo tamaño, físicamente imponentes, y que se van a notar mucho en este partido. Veamos qué papel tienen. Balón alto, largo, recepción para Hernani, muy bien recepcionado, pero bien placado por Valencia. Mantienen posesión. Balón para atrás, dentro de la 22. El número 15 parece que se ha recuperado Hernani. Importante porque ha sido un jugador importante en la primera parte, en el primer partido, perdón. Número 8, que juega de 10, no nos olvidemos. Vamos a hablar de que el 10 de Valencia lleva el número 8, pero es un chico con un tamaño espectacular, una pierna larga, buenos cambios de carrera, buenos pases, buena visión de juego. Miren ahora el pateo lateral, que buscaba su ala, que la acaba recepcionando. Balón para atrás, según indica el árbitro, pero no. Ha acabado decidiendo que ha sido aván de Valencia. Y en 50 segundos tenemos la primera melee del partido. Veamos esta delantera de Hernani contra la delantera del Rugby Club Valencia. A ver cómo se desarrolla esta melee. ¿Quién se impone? Si está igualada como han sido... No hemos visto de momento en el torneo ninguna melee dominante sobre otra. Veamos esta primera melee con introducción para Hernani. Valencia va a intentar ponerle las cosas difíciles, seguro. Introduce Hernani. Mantiene muy bien esa posesión. Una melee perfecta, clavada en el sitio. Balón, intentaba jugar por la espalda de la 3/4. Es el número 15 dinámico, intentaba cogerla. Patada del número 18 de Valencia. Pero Hernani consigue plantar el balón en la zona de ensayo. Lo había introducido por el chute de Valencia, con lo cual vamos a un saque de 22 a favor de... No, pues no. El árbitro retrocede la jugada. Me deja mal y provoca una melee a favor de Valencia por adelantado o palmeo intencionado de Hernani. Segunda melee de partido. Va la melee, introducción para Valencia. Veamos cómo se desarrolla esta melee. Sigue igual de igualada, un poquito de presión de Valencia. Número 13 para el número 15, que corta hacia adentro. Buena defensa interior de Hernani. Valencia mantiene posesión. Balón para nuestro querido número 8, que está haciendo un gran torneo. Otra vez balón para él. Balón para el número 4. Intenta el offload, pero no lo ha visto claro. Defensa presionante de Hernani. Mantiene posesión. Número 8 para el 12. Hernani, que frena esa dinámica atacante de Valencia. Vuelve el balón para el número 8, que hace de bisagra. Intentan limpiar el juego. Ojo el número 15, Valencia, un jugador hiperdinámico. Número 8 otra vez. Vuelven a entenderse. Número 13 que corta, se va. Ese casco rosa dinámico. Y ensayo de Valencia. Han conseguido cortar ese primer placaje de Hernani, que no han sido capaces de frenar. Ha sacado... Siempre nos dicen, ¿no?, el balón con dos manos, pero en este caso lo ha mantenido con una mano, con la otra ha conseguido zafarse y sacarse al placador de Hernani, buscando ese juego dinámico del rugby valenciano en general por fuera, y ha acabado provocando, pues bueno, ese corte dentro de la línea de 3/4 que provoca el primer ensayo del partido, primer ensayo del partido para... Vamos a ver el pateo de Valencia, si consigue colocar los 7 puntos en el luminoso.
Pateo del número 8. Y los dos líneas indican y el árbitro lo confirma. El pateo a palos ha salido favorable para Valencia, con lo cual nos situamos en el 7-0 a favor de Valencia, minuto. A ver si esa delantera de Hernani se acaba imponiendo. Balón corto y alto que acaba en la zona delantera. Lo presiona Hernani. Valencia que intenta jugar rápido desde cuidado, desde su línea de 3/4. Cuidado que este número 15 ha hecho un partidazo en los partidos anteriores. Se zafa de 2-3. Acaba consiguiendo lanzar el pase. Número 12 que mantiene el balón. Hernani que presiona en el punto de encuentro, pero era el mismo placador que no ha dejado de liberar al placado. Con lo cual nos encontramos en un golpe de castigo en la línea de 40 de Hernani. Posesión para Valencia, que buscará ese pateo para entrar más dentro de la zona de 22 de Hernani. A ver. Parece que el línea no está muy acorde con acercarlos a la 22. Se quedan a escasos palmos de la 22. Touche a favor de Valencia. Volvemos a decir que, para mí, tanto el número 8, que es el que juega de 10, el Obertura, y el 15 de Valencia están haciendo un partido espectacular. Jugadores muy incisivos que están provocando ese juego dinámico, ofensivo y que, bueno, está complicando la defensa de Hernani, ¿no? Choque de estilos, como decíamos. Hernani es un equipo más de delantera, por lo visto hasta el momento en el campeonato. Y Valencia está frenándolo bien adelante y haciéndole daño atrás en la 3/4. Pelota recuperada a duras penas en una touche propia por Valencia. Hernani ha presionado bien. Balón para el 9, que juega con el 8. Corte hacia adentro, cuidado. Casco rosa, dinámico, contrapié eléctrico. Ha cortado por en medio. Hernani se recoloca un poquito. Patada del 15, que en este caso es demasiado larga. Y acaba siendo touche a favor de Hernani en el punto de pateo del 15. Hernani tiene que aplicarse mucho en defensa y tener muy controlado, sabiendo que cuando el número 15 y el número 8, que es el que juega de 10 en Valencia, toquen el balón, van a provocar algo distinto. Son jugadores que son capaces de provocar jugadas distintas, de provocar esa incidencia en la defensa de Hernani que les puede hacer daño y les puede acabar acarreando un ensayo en contra, ¿no? Tienen que aplicarse más y, bueno, la defensa, la tercera línea, sobre todo barriendo desde los puntos de encuentro para que estos jugadores no tengan un juego tan fácil en segunda línea de ataque. Ha habido adelantado de Hernani, lo que provoca la melee con introducción a favor de Valencia. El público de Valencia que vuelve a decir presente para ayudar a esa melee, para ser el jugador número 9 que empuje un poquito más y consigan esa posesión. Y a ver esa jugada de pizarra, ¿no?, de Valencia, cómo provoca. Balón para el número 8. Entra el número 18, bien frenado por el segundo centro de Hernani. Número 14 que intenta recuperar el balón. Para mí está bien recuperado. Muy bien recuperada la defensa de Hernani. Posesión para Hernani, que juegan por la derecha. De su ataque, percuten un poquito más, siguen avanzando. Repiqueteo de piernas. Valencia que se tiene que recolocar. Percusión, recupera Valencia con una limpiada de rack de manual por el eje. Según ha considerado el árbitro, no era golpe de castigo. Juegan por la izquierda. Entran cortando las líneas de ataque. Hernani que se aplica en defensa. Estamos viendo muy buenos ataques, pero también muy buenas defensas. Defensas muy presionantes. Cerrando bien el placaje. Con muy poquitos errores, que es lo que provoca estos resultados tan cortos, ¿no? Que no es tanto fruto de este tiempo corto de partido, sino de las buenas defensas y ataques de uno y otro equipo. Hernani que recupera el balón, sigue presionando, Valencia mete manos, parece que Hernani recupera bien el balón, no, ahora mismo no sé dónde está, pues balón recuperado por Valencia, como os digo, llevamos 3-4 jugadas, 3-4 racks que eran en posesión del equipo ofensivo,
y que lo recupera el equipo defensivo. Patada del número 8, rastrón, cuidado, que busca la sorpresa. La toca el jugador de Hernani, jugador de Valencia, se queda el balón atrás y veamos qué decide el árbitro. Según indica, es adelantado de Hernani, va a ser Melé en zona bastante caliente, a unos 7 metros aproximadamente de la zona de ensayo de Hernani. Melé para Valencia, posesión. Veamos ahora qué jugada de pizarra nos plantea Valencia. Sabemos que el balón lo va a tocar el 9 seguro, el 8 también. Y nuestro querido número 8, que está siendo muy protagonista en el equipo de Valencia. Juega de 10, como sabemos. Va un poquito cojo por lo que veo desde aquí, pero seguro que tiene en la cabeza alguna idea para lanzar a sus compañeros e intentar buscar ese ensayo. Vamos a la melé, introducción para Valencia. Otra melé igualada. Mantiene la posesión Valencia, buen pase del 8. No lo están leyendo bien sus centros, es la segunda o tercera vez que les pasa. Para mí tendrían que acercarse un poquito más porque le están forzando mucho ese pase largo, ¿no? Balón recuperado por Hernani. Juega Hernani, cuidado. Que viene el número 8. Qué buen timing tiene. El número 14 que patea fuera, busca la espalda del 15. Pero cuidado porque hemos visto que el jugador 15 de Valencia es un jugador muy dinámico. Que esta vez juega pateo largo, pero la acaba cogiendo el número 9 de Hernani, número 8. Es un jugador que juega de delantero, pero tiene unas manos espectaculares. Se introducen en la 3/4 y no se nota el cambio. Y acaban de hacer un pateo espectacular que provoca que Hernani tenga un saque de lateral a favor de Valencia en este caso, pero a escasos 15 metros de la zona de ensayo de Valencia. Está llamando a las puertas, está presionando. Veamos cómo desarrollan este saque de lateral. Un choque de trenes total, choque de estilos. Vemos el número 14 de Hernani, que tras ese pateo, yo no sé si ha sido la propia patada, porque la ha hecho con la zurda. Y parece que se toca el cuádriceps, lo tiene tocado. Como decimos, partidos muy, muy dinámicos en muy poco tiempo y que físicamente se tienen que activar al momento. Va el saque de lateral a favor de Valencia. La consiguen recuperar, segunda plataforma o primera tirándose para atrás, no lo he visto claro. Mantienen, empujan un poquito el mall. Hernani intenta frenarlo. Sigue avanzando, cuidado con Valencia porque si sale de la 22 el pateo se les va a complicar. Delegado de Alcobendas, por favor, a la mesa de árbitros. Han salido de la 22. Van a jugar a la mano los de Valencia, cuidado, jugada muy arriesgada. Llega Hernani y ha sido adelantado de Valencia, lo que provoca una melé enfrente de palos por parte de Hernani. Yo ahora mismo, si fuera entrenador de Hernani, le pediría a mi 10 que hiciera un drop de estos espectaculares y épicos para recortar un poquito el resultado, pero minuto casi 13 de la segunda parte. Volvemos a tener melé en la 22 de Valencia, con introducción para Hernani.
Minuto 13 y medio, introducción del balón en la melee para Hernani. Parece que Valencia empuja de abajo arriba, levanta la primera línea de Hernani, que consigue sacar el balón. Jugada por la espalda, cuidado Hernani, que enlaza jugada, cuidado. Se quedan a escasos palmos de la zona de ensayo. Valencia defendiendo con uñas y dientes. Hernani entrando con todo. El número 14 de Hernani, si alguien lo ve, la está pidiendo desde aquí. Está solo, totalmente solo delante de... Pero acaba siendo, a ver... Pues parece que ha sido ensayo de Hernani. Estaba toda la zona de Valencia, el equipo de Valencia, ¿no? Escorado a la zona izquierda de su ataque, de su defensa, perdón. Y Hernani ha aprovechado ese juego en corto. Sabedores de que tienen delantera muy grande y muy eficiente. Y han acabado provocando ese ensayo. Hablamos de un chute un poquito ladeado a la derecha de palos de Valencia. Veamos el pateador de Hernani. Mucha presión, minuto 14 casi medio. 7 para Valencia, 5 para Hernani. Y veamos esta transformación porque es realmente importante. Lo que provocaría ese empate en el marcador y nos quedarían unos minutos de mucha presión para ambos equipos. De cabeza muy fría y de saber a ver quién acaba saliendo campeón de este partido. Sí. Primera parte, sí. Minuto 15. Vamos al pateo de Hernani otra vez. Buen pateo. Golpe moral, ¿no? De Hernani, que iguala el marcador 7-7. De Valencia levantando al jugador, lo clava contra el suelo Hernani, que sigue percutiendo cerca de la defensa, eso sí, con un pase enlazado del 9 a la delantera. Siguen actuando de misma forma. El número 8 está pivotando, está haciendo un juego muy bueno, muy inteligente, porque lo van a buscar como si fuera el jugador que va a percutir. Se queda con 2-3 jugadores y acaba provocando ese pase por la espalda, ese juego dinámico. Pero ese pateo de Hernani, cuidado, que ha ido al número 15 de Valencia, que llevó toda la mañana diciendo que a este jugador no hay que darle balón porque te avanza 10-15 metros. Hay adelantado de Hernani intentando interceder en la jugada de ataque de Valencia. Y bueno, el árbitro, después de que la jugada de Valencia no fuera fructífera, lo que está haciendo es volver a la jugada anterior, que ha habido un adelantado de Hernani por esa presión, lo que provoca una melea a favor de Valencia en línea de 40 aproximadamente del equipo de Hernani. Balón para Hernani, juega el balón, percusión cerca del punto de encuentro. Juegan por el cerrado, presión, se la llevaba el número 8 de Valencia, pero según indica el árbitro ha sido adelantado, palmeo voluntario del equipo de Valencia. Era una jugada realmente importante para Valencia porque había una intercepción y se iba el número 8 solo a palos, a la zona de ensayo, pero se mantiene esa posesión para Hernani, que bueno, el número 8, que va muy sobrado, otro de los jugadores a tener muy en cuenta de este torneo. La abre y la patea a zona del lateral. Vamos a la media parte, van a descansar un poquito los equipos. Nosotros también descansamos un poquito la voz. Recibe Valencia, 7-7, igualdad en el marcador. Mala recepción de Valencia. Balón en el campo de Hernani, que acaba pitando el adelantado del árbitro.
Va a ser melee con introducción para Hernani. Primera melee de la segunda parte. Balón que introduce Hernani. Buena melee, bien ganada, segura. Balón para el 10. Permuta con el 12. Pelota por la espalda que intentan jugar con el 15. Cuidado. Patada del 15 de Valencia. Cuidado que la recupera. Tiene balón Valencia en la 40 de Hernani. Posesión para el equipo valenciano. Frena un poquito el juego. El 9 no lo ve claro. Pide que se acerquen los delanteros. Van a jugar un poquito más inteligente, más calmado, más frío. Cerca del paquete. Valencia mantiene posesión, juega con el número 8, número 10 en este caso. Sigue percutiendo, duro. Hernani bien aplicado en defensa, no deja que avance muchos metros. Balón largo. Valencia que sigue con su juego dinámico, juego afuera. Pero en este caso otra vez, esos pases largos, si no están bien indicados o el apoyo no lo ve a tiempo, lo que acaba provocando es que ese apoyo defensivo de Hernani llegue antes, tape el balón y acabe provocando pues ese golpe de castigo a favor de Hernani. En su zona de 22, importante zona caliente, sacan presión de aquí. Intentan liberar ese juego de defensa avanzante que estaba haciendo Valencia. Chute no muy largo para un diestro, ha sido complicado. El viento aquí en la Guinardera empieza a soplar fuerte. Y va a ser saque de lateral a favor de Hernani en la zona de 40 del campo propio de Hernani. Hernani que hace el saque de lateral. Segundo hombre. Buena touch. Balón para el 10. Juegan corto los centros. Bien placado por Valencia. Cuidado que recupera el balón. Tremenda defensa del número... Creo que es el número 12 o 13, perdón. De Valencia. Estamos viendo en todo el torneo, en todos los equipos, que hay jugadores con mucha intensidad y mucha intención ofensiva, pero que los apoyos defensivos están igual o más intensos y están tapando esos balones, provocando mucho golpe de castigo. Balón para Valencia, a unos 42 metros de la zona de ensayo de Hernani. Y parece que el pateador, a ver lo que pide, pues va a pedir, a ver, está de rodillas, no sé qué quiere decir esto. Indíquenme algo. Pues parece que va a patear, tiene el chutador en la mano. Lo decimos, a 41 metros, 42 aproximadamente, patada muy centrada. Veamos si esa zurda de nuestro jugador número 8 de Valencia, muy protagonista todo el torneo, pero realmente lo que es el pateo a palos no ha sido su parte más efectiva de juego. Veamos si esta vez consigue esos 3 puntos. Pues esta vez sí que consigue esos 3 puntos, coloca esa diferencia en el marcador de Hernani 7, Valencia 10, choque de estilos, partido muy igualado, que yo creo que se va a acabar decidiendo en los últimos minutos, si no hay ninguna jugada mágica. Saque de lateral directo de Hernani, lo que provoca melee en medio campo a favor de Valencia. Estos errores, con lo que decimos, llevamos diciéndolo todo el torneo, partidos muy cortos, de medias partes muy cortas. Cada error es abismal de cara a lo que puede aprovechar el equipo rival. Va a ser melee en medio campo, con introducción para Valencia.
Vamos a esa Melé al medio campo. Minuto 6 de la segunda parte. Introduce Valencia. Bien ganada con empuje fuerte de Hernani. Pase a ese número 15 tan incisivo, pero esta vez le ha podido un poquito el ansia y ha acabado provocando el adelantado. Lo que provoca Melé con introducción para Hernani en la 40 más o menos del campo de Valencia. Veamos esta introducción de Melé. Introduce Hernani. Bien ganada. Sale el número 8. Se zafa del tercera línea. El 9 amaga. Bien defendido por el 9 de Valencia. Mantiene posesión Hernani, número 8. Gran torneo que está haciendo este jugador. Qué capacidades técnicas individuales que tiene. Balón recuperado por Valencia, que mantiene posesión. Monta el ataque. Hernani se tiene que aplicar ahora en defensa. Juegan para atrás. Número 8 vuelve a tener el balón. Cuidado que la pasan para ese número 15. Como os digo, es un jugador incisivo, no lo siguiente. Buena defensa de Hernani. Recoloca. Hernani tiene jugadores aún en campo contrario. Tienen que recolocarse bien. Si no les pueden sorprender. Y lo que llevo diciendo todo el torneo, este número 15 es muy avispado, muy hábil. Además, por indisciplina de hablar demasiado, el árbitro les da 10 metros más al equipo de Hernani. Sabiendo que tienes un jugador tan dinámico que corta también las carreras, sus compañeros, sobre todo el 14 y el 11, tienen que estar más cerca suyo y más dinámicos, más atentos, tienen que estar vivos. Porque este jugador, cuando tú estás pensando qué hacer, él ya está haciendo el ensayo. Buena patada de Hernani, que los coloca cerca de la 22 contraria de Valencia. Saque de lateral a favor de Hernani. Se saca un poquito la presión de encima de ese juego dinámico de Valencia. Saque de lateral, ganado por Hernani. El público de Hernani que empuja ese mol. Animando desde aquí, pero no acaban liberando balón. Valencia ha sido capaz de frenar ese avance y de acabar provocando ese cambio en la posesión. Va a ser Melé a favor de Valencia en su propio campo, pero mantiene la posesión y eso les da la libertad para sacarse un poquito la presión de encima. Resultado muy justo, minuto 9 y medio de la segunda parte. Estamos con un 7-10. Saque de lateral ganado por Valencia. Buen pateo el número 8 que ejerce de 10. Y coloca saque de lateral para Hernani. Pero ya en campo contrario, en campo de Hernani. Les pone la presión allí. Partido realmente igualado, choque de estilos. Balón para Hernani, primera plataforma, liberan bien. El número 9, buen pase. Juega al centro plano, cuidado que ese pase. Las líneas de carrera de los 13, 14, 11 están siendo un poquito demasiado profundas cuando intentan hacer un juego demasiado plano, ¿no? Un juego ofensivo. Pero tienen que buscar ese pase, ¿no? Del jugador que lo relanza, de buscar un pase más profundo
porque no es la primera jugada en varios equipos que vemos que se acaba quedando el pase corto y acaba provocando ese bote que, como sabemos, la ovalada tiene un bote caprichoso y el balón no sabes para quién va a ser, por más que tengas tú la posesión. Pues parece que va a haber que nos indica saque de lateral a favor de Valencia. Un poquito más allá de la línea de medio campo. Saque de lateral, ganado por Hernani, mantiene la posesión. Ahí parece ventaja para Hernani. Al ver que la jugada no era clara, el árbitro decide mantener ese... Era posesión para Hernani. Cuidado con esta indisciplina porque un jugador de Hernani se ha quejado y ha acabado provocando el cambio de golpe de castigo a criterio arbitral, lo que provoca que Valencia tenga un saque, bueno, un chute a touch, por lo que voy a ver, desde medio campo, un poquito más adelante, con un 17 y ese número 10 con el 8 a la espalda, que ha hablado con el capitán y le ha dicho que se atreve, que está valiente, que quiere probar. Complicado y arriesgado porque aquí en la Guinardera está soplando el viento fuerte, pero se la va a jugar a palos para intentar igualar ese marcador. Para intentar, 17, para ampliar ese marcador, perdón. Eso es, para que Valencia está como local, que no me entero ya. Son muchos partidos. Para intentar ampliar esa distancia, ¿no?, en el marcador y provocar que Hernani se tenga que aplicar más en ataque y jugársela más. Finalmente Valencia, que opta por el pateo a palos. Va este número 10. Veamos esa zurda si tiene suerte. Patada larga, bien de potencia, va centrada. Y balón tremendo, espectacular de este número 10 con el 8 a la espalda. Con muy buen físico, con una visión de juego espectacular. Que acaba, bueno, marcando esa diferencia en el marcador de 13-7 a favor de Valencia. Hernani, que tiene que aplicarse un poquito más. Estamos en el minuto ya casi 14. Queda poquito de la segunda parte y tienen que echar el resto para intentar darle la vuelta a este partido. Balón que mantiene la posesión Hernani. Intenta hilvanar fases. Juegan por el cerrado. Este jugador número 8 de Hernani me parece un jugador muy inteligente. Golpe de castigo clarísimo del número 11 de Valencia. Número 8 que vuelve a pedir el balón. Muy protagonista. Busca el offload. Sus compañeros la apoyan y mantienen la posesión. Patada del 15, cruzada, cuidado que la coge el ala, pero no la coge el número... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? A ver, que no me entere yo. Perdón, que se me pone el chip de aficionado. El árbitro retrocede la jugada. Indica para el tiempo. Veamos qué nos indica el señor colegiado. Pues va a indicar, si no me equivoco, golpe de castigo a favor de Hernani. Con ese 13-7, favorable a Valencia. Los jugadores de Hernani que están pendientes de ese jugador de Valencia perjudicado físicamente.
Deportivamente se esperan, le ayudan a estirar. Están pendientes de que todo salga bien. Al final todos son jugadores de rugby. Son rivales, pero no enemigos. Ha entrado el fisio. Parece que no es nada grave. Esos gemelos, como digo, de estos partidos anaeróbicos totales. De 17 minutos por parte. Va Hernani al pateo de lateral. Una tuya a escasos 5 metros de la zona de ensayo de Valencia. 13-7 a favor de Valencia. Resultado muy corto, pero con esa dinámica positiva y de marcador para arriba de Valencia que va a intentar defender ahora todo lo que pueda. Hernani tiene que buscar esa puerta para entrar y conseguir hacer el ensayo. Minuto casi 16. Nos encontramos en una situación parecida al partido anterior. Si Hernani consiguiera el ensayo ahora mismo y transformara, siempre que sea un ensayo cerca de palos, que le facilite al pateador, podría acabar ganando el partido por un punto, pero de momento está el 13-7. Hernani con posesión de balón en zona caliente de Valencia, que busca el pick and go, cerquita, no sé si ha habido pantalla, parece que no. Y lo que pita es posesión que se mantiene para Hernani. Va a ser una melee a favor de Hernani. A unos más o menos 10 metros, 5 de la zona de ensayo de Valencia. Minuto, según el marcador de campo, 16,5. Otro partido realmente intenso que se va a decidir en los últimos 30 segundos. Gran nivel el que están ofreciendo los equipos en este torneo. Va la melee con introducción para Hernani. Sale el número 8. Golpe de castigo a favor de Hernani. Por, a ver, veamos la incidencia que indica el árbitro. Golpe de castigo por palmeo voluntario, perdón, de Valencia. Tarjeta amarilla, un jugador menos para Valencia en este último medio minuto. Hernani que intenta hilvanar jugada. Valencia defendiendo con todo lo que tiene. Hernani que juega fuera. Amago del número 10. Bien defendido la defensa interior de Valencia. Sobran fuera para mí, pero no lo ven. Vuelven a cambiar el sentido del juego. Van a morir aquí. Morir matando, que se llama, percutiendo duro. Balón por el cerrado. Corta para adentro. El número 7 de Hernani. Mantiene en posesión a un palmo escaso de la zona de ensayo de Valencia. Zona de ensayo y ensayo de Hernani. Ya con tiempo acabado del partido. Lo que coloca el 12-13, está a un escaso punto. Presión no, lo siguiente para el pateador de Hernani, que aquí puede decidir si su equipo gana o pierde por un puntito contra Valencia, que ha ofrecido un gran juego y ha plantado cara. Choque de estilos, como comentaba, al menos a mi parecer. Y veamos este pateo, el número 15, que recordamos que ha salido lesionado en el primer partido. Y en este segundo, pero en lo poco que le he visto en el primer partido, ha sido un jugador realmente incisivo, tanto con el pie como con la mano, visión de juego atrás, recepción de balón en la 22. Y veamos si va a tener esa suerte o la suerte cae de cara al equipo de Valencia. Vamos a hacer silencio religioso en la guinardera. Parece que el árbitro va a pitar que se repita el chute por presión demasiado pronta de Valencia. Ha salido antes de que el pateador tocara el balón. Esto, como sabemos, a nivel de reglamento y manual es golpe de castigo. Se repite el pateo para el número 15 de Hernani. Valencia ha salido con mucha presión, con demasiada.
Ya ha provocado el refé o el rehacer esta jugada de pateo a palos. Esperemos que ahora se mantengan y veamos por qué esto a nivel mental y moral para el pateador es un hándicap. Veamos cómo es capaz de chutar este pateo. Silencio respetuoso en la guinardera. Pateo que, según el árbitro, considera ha sido muy justa, pero pateo transformado por Hernani, que en el último final estamos diciendo que las indisciplinas en este torneo, que están siendo resultados no muy largos, evidentemente por el tiempo que tiene cada partido. Cualquier error, cualquier golpe de castigo en el último segundo te puede jugar una mala pasada. Me parece que empalmamos ya con el siguiente partido entre el Barça y el Alcobendas. Partido de dos equipazos. Al menos cuando juegan sus seniors son partidos dignos de ver. En unos minutitos empezamos con el último partido de la jornada de hoy sábado. Pues está a punto de dar comienzo este partido. Sacará de medio campo Alcobendas, recepción para Hernani. Un partidazo, choque de estilos como decimos. Y veamos el rugby que nos proponen ambos equipos. Da inicio este segundo partido de la segunda jornada del Campeonato de España Sub-18. Para que se llegue. Pelota altísima, recepción de ese número 8 protagonista en el día de ayer. Pequeño error de manos que ha provocado la recuperación de la pelota para El Salvador. Y Alcobendas ha salido como un tren con mucha presión. Perdón. Pase largo para el número 15, busca la espalda, número 22. Muy bien la entrada. Qué buena internada, pero muy bien frenado por Hernani, que además llega el apoyo de la defensa. Perfecta jugada de Hernani. Por retener el balón, la verdad es que el 15, aunque se había colocado bien para hacer el chesting, no ha podido proteger el balón. No ha tenido los apoyos para poder proteger ese balón y ha tenido un detenido. Y hay que tener en cuenta que los jugadores de Alcobendas no es que hayan llegado muy tarde, sino que los de Hernani estaban... No, los estaban ahí ya. Muy activos, intenta... Con una jugada... Ya creo que eso es muy peligroso, porque tú no sabes lo que te está viniendo. Ha hecho la jugada acrobática intentando tirar el balón hacia adentro. Y a lo mejor palmeas y si lo que haces es darse la pelota al equipo contrario. Se la ha intentado jugar, al final no le ha salido, lo que provoca ese saque lateral para Hernani, cerca de la línea de medio campo. Bueno, segunda más altas que tienen ambos. Primer saque de lateral, dos delanteras enormes que vemos desde aquí. Jugadores sub-18 ya con físico senior casi. Senior ya, sí. Bien ganada por Ahí Hernani. ha estado inteligente Hernani porque ellos una vez han levantado, simplemente han de esperar a que lo bajen y pueden tirar tranquilamente la touch. Qué buena jugada de Hernani después de un buen saque de lateral, pero número 13 de Alcobendas. Bien posicionado. El balón, Hernani abre, pues nos está sorprendiendo el juego de Hernani. Gran jugada, está haciendo un juego abierto, con buenos pases. Número 15, como decimos, bastante eléctrico. Golpe castigo, por entrar al lateral, por tapar el balón, según nos indica el árbitro. Yo creo que han metido manos también. Los de Alcobendas, ha salido el balón rebotado de ese agrupamiento, de ese rack. Provoca el golpe de castigo a favor de Hernani entre 22 y 40. Y pedirá palos. Van a palos. Patada escorada a la izquierda de los palos de Alcobendas. Pero el número 15 se quiere probar. Como decimos, jugada que si no acabas consiguiendo esos 3 puntos, que siempre van bien para empezar a distanciarte en el marcador, pues bueno, saque de 22 para Alcobendas en caso de que no entrara y les devolvería el balón a Hernani, que bueno, nos ha sorprendido, Jaume, como hemos dicho, los primeros minutos. Sí. Yo creo que han planteado el partido. Todo lo contrario, que hemos dicho. Nos han dejado mal, que ya está bien que nos sorprendan. Está muy bien. Porque esperamos un partido más cerrado, más de juego en corto, de picar cerca del agrupamiento, por el canal del 10, 12, con esa delantera grande que tiene. Pero han hecho varias jugadas enlazando pases atrás, ocupando todo el campo.
intentando Sí, buscar sí, pues, que se abra antes- la puerta, ¿no? En la defensa del Han Alcobendas. movido el balón rápidamente en línea de touch para jugar por los extremos. Apenas hay viento en el campo hasta ahora. Mala pata del número 15, bien de potencia, pero Se parece va que por se abre fuera, un ¿no? poquito. Se ha ido hacia afuera. Ha ido por la derecha de palos. Alcobendas que intenta sorprender. Cuidado, patada. Buscando la touch, no le ha salido. Ha llegado bien la defensa de Alcobendas, pero la limpia bien Hernani. Vuelve a Juegan por el cerrado. cerrado. Buena percusión, Ya llevándose al están jugador ahí, ya están ahí. de Alcobendas. Una plataforma estable. Vuelven a lanzar esa gran delantera que tienen. Picando abajo, buen placaje de Alcobendas, Pero que recupera el balón. Es Buena que ha defensa de entrado muy Alcobendas. solo, ese delantero ha entrado muy solo, no tiene los apoyos y al final, pues evidentemente, Sí, por grandes que sea, estoy viendo, ¿no? Que han lanzado 2-3 jugadores, pero que quizá Pero solo. el apoyo está tardando unos segundos de más Sí. y está facilitando el trabajo para el apoyo defensivo del placador de Alcobendas, que meta manos y ya está, y entonces acaben pisando el balón y los que llegan tarde acaben tapándolo. trabajo que Alcobendas a su vez está haciendo muy bien. Están activos, están pendientes de que saben que tiene que frenar a esa gran delantera y a esos grandes jugadores de Hernani e intentarles pinzar el balón lo antes posible. Para que no puedan enlazar 2-3 jugadores de estos grandes de Hernani, podrían hacer mucho daño, Mucho daño. en la defensa de Alcobendas. Yo creo que al final también a todos los equipos les urge porque hay poco tiempo y sin embargo han de pensar que un trabajo por fases les sería mucho más útil, no querer solucionarlo en 3 pases Sí. y una patada. Bien, el touch ahora de Alcobendas bien Alcobendas. ganada, el pase no ha salido muy limpio por fruto de la presión sí, esa de Hernani, que han sí, salido sí, sí. con el cuchillo entre los dientes ahí del saque de lateral. Pase entre la defensa, el número 2 también muy dinámico en el partido de ayer. Creo que es la Recupera vez, el balón. creo, Jaume, que es la vez 1.000.000 que digo la palabra dinámico ya. Bueno, ¿Me para van a eso dar un la- premio? Para eso lo inventaron. Sí. Al final también hay que decir que si jugaran más cortito, más estable, pero es que son muy No, no, dinámicos. es que son Es muy que son muy dinámicos, ¿no? dinámicos. Son jugadores muy Por rápidos. esto comentaba que las escuelas están haciendo un trabajo fantástico. Cuando vemos estos equipos, lo rápido que juegan y con la intensidad que juegan. Están habiendo Muy bien esa patada ahora. patada a la caja, bien presionada por Hernani. La recupera. Se mete dentro. Patada con placaje al límite en el aire, le ha hecho daño al número 13 de Alcobendas. Patada atrás. Uy, ese golpe era La peligroso. recuperan. Se juega al contrapié. Buena Juega jugada, contra- número 15. Buena percusión. Según indica el Según indica árbitro el era- árbitro ha pisado. ha pisado. El linier no lo había visto así, no ha estado atento. Pero lo acaba. Tengo que reconocer que yo tampoco. No, la verdad Creía es que no había pisado, yo la sinceramente verdad. creo que no ha pisado, pero al final lo que decimos siempre, el criterio del árbitro es el que manda. Para el tiempo, por atender a un jugador. Sí, el de jugador Alcobendas. número 13, si no me equivoco, es David Flores. Ha hecho una patada buscando la espalda de Hernani y ha habido un placaje de un jugador de Hernani al límite. Sí, El árbitro pues, no ha considerado que era un placaje legal, pero sí un placaje de un jugador. potente. Bueno, este Abajo. número 13 de Alcobendas es un jugador con muy buenas manos, con muy buen pie, visión de juego, pero es pequeñito comparado con el jugador que le ha aplacado Claro, y parece haberle hecho cierto daño. Hay cambio Un cambio por equipo, un cambio por el 13 lesionado en Alcobendas y entra uno a primera línea. el número 21 de Hernani, entra parece No que en la he primera visto línea. ¿Por qué? No sé si el otro jugador se ha hecho daño también ahí o... Pues sí, porque llevamos poquitos minutos. Quizá tenía alguna dolencia que no hemos sabido apreciar. Saque lateral para Hernani. Muy bien ganado. Golpeado Alcobendas. atrás, lo recupera La recupera el número 8 Alcobendas. de Alcobendas, que también está muy atento. Muy atento. Las terceras líneas, muy presionantes, muy atentos al error, ¿no? del equipo rival, aprovechando esos balones. Ese trabajo que siempre hace tremenda la tercera línea en todos los Sube muy equipos. bien. Ojo, la patadita corta detrás de la espalda de Hernani. Presionada por Alcobendas, parece que tenían ventaja. Sí, No sé exactamente, sí, porque dice sí, que está en no, ventaja en posicional. que el jugador no Por sale, me parece, sale ¿no? del placaje, Por ¿no? no salir del placaje, no salir del agrupamiento, no hacer el gesto, lo que provoca. La misma Sí, intención de...
Golpe de castigo cerca de medio campo. Alcobendas va a buscar la patada lateral, a entrar en el campo de Hernani y empezar a jugar desde allí. Patada muy alta, buscando metros. Lo coloca entre 22 y 40. Será saque de lateral para Alcobendas, que va a intentar empezar a hacer sus jugadas desde aquí, desde el agrupamiento, desde jugada estática. Ya hemos visto que Hernani no se lo va a poner fácil en todos los saques de lateral. Está presionando, Bueno, ambos equipos, ¿no? Se están presionando muchísimo. Segunda plataforma de Alcobendas. Parcial. Según indica, han levantado. No sé exactamente, porque el equipo era el que tenía la posesión, ¿no? Pero quizá que lo han aguantado demasiado arriba. No sé si esto ahora, no tengo el reglamento La verdad, fresco ahora, no pero tengo ni idea. es golpe franco. Quizá por hacer amago, ha hecho el gesto como de que... Yo creo que habrá sido por amago, porque tú puedes levantar el jugador arriba y tenerlo todo el rato que quieras. Ojo, Hernani con el balón, número 15 que corta hacia adentro. Alcobendas había vuelto a recuperar el balón, pero indica el árbitro que ha habido palmeo voluntario por parte de Alcobendas, lo que provoca el golpe de castigo también cerca de medio campo. Veamos, creo que van a buscar lateral, ese número 15 con buena patada, buena pierna derecha. Intentando ganar metros, patada larga. Buena patada, la verdad, muy buena patada. El número 15, esto es lo que pedías antes, Jaume, que fueran patadas largas ganando esos metros, ¿no? Y claro, metiéndose en el campo contrario para... Además, cuando ves que no estás avanzando, necesitas ese recurso. Sí, cuando con piernas y pases no traspasas esa línea de defensa. Estamos viendo, tanto en el partido anterior como en este, defensas muy agresivas. Muy despiertas, muy atentas. Suben muy rápido y dificultan el juego a la mano de los equipos rivales. Va Hernani al saque del lateral. Pero aún no hemos visto una Twitch limpia. No, por lo que decimos, Jaume, pues están presionando unos a otros de forma tremenda. Muy buen trabajo defensivo y bien entrenado por todos los equipos. Hernani que mantiene el balón. Y van por el canal del 10, pero el jugador ha hecho contrapié al interior. Se ha metido otra vez hacia el punto donde estaba el saque de lateral. Hernani que juega por la 3/4. Busca entrar siempre en negativo para coger la defensa en el intervalo, pero está muy atento Alcobendas para evitar ese juego. Los apoyos, bien, Alcobendas, otro trabajo perfecto otra vez en el punto de encuentro. Tapando balón. Y ahora habían metido muchos jugadores ahí. Yo creo que al final se ha montado un pelotón que ha perjudicado el ataque de Hernani. Es número 3 de... Creo que es un cambio de sangre. De Alcobendas, creo que es Daniel Alonso. Ha recibido un golpe. El árbitro enseguida ha avisado, o sea que... Parece la ceja, ¿no? Tiempo parado, minuto casi 11, 10:55. Bueno, los 2-0-0, el chute de Hernani no ha entrado y hoy en de potencia, pero no, al final se ha abierto un poco. Alcobendas apenas ha llegado una vez a su 22 y esa Twitch la acaba perdiendo. Y mucho tanteo, se están midiendo mucho mucho, nervio, y yo creo que el tiempo no da para tanto, no da para eso. Un partido más de defensas que de ataques, está siendo más protagonista la defensa, anulando mucho los ataques de ambos equipos y sinceramente me está sorprendiendo en positivo. Me gustó el juego de Hernani ayer, pero hoy parece que... Mucho más templado. Sí, y aprovechando más los 15 jugadores, todo el campo, abriendo, ¿no? Ocupando de lado a lado los pases, jugando con espaldas, jugando con pases largos. Comentabas antes que todos los entrenadores ya se están mirando los partidos de sus rivales y evidentemente todo eso lo trasladan a sus jugadores para poder defenderlos mejor y cómo atacarlos mejor. Mi sensación es la de que Hernani ha entrado sabiendo que solo lanzando a mis gordos, siempre desde el respeto, no voy a ganar este partido, tengo que ofrecer más, tengo que hacer más juego para ganar a un equipazo como es Alcobendas, y están proponiendo un juego muy vivo, abierto, de tú a tú. Alcobendas frenándolo a la perfección, sobre todo el trabajo defensivo en los agrupamientos está siendo tremendo de Alcobendas. Y lo que decimos, imponiéndose más las defensas que los ataques. Y la verdad es que yo creo que esperaba un partido mucho más rápido.
Es mucho más vertical. Sí. Y ¿no? Está convirtiéndose en un partido. Primera touche. Ah, tampoco. Casi va bien, Jaume, Tampoco, casi lo celebras, pero tampoco. se le ha escapado por poquito Ambos equipos no están consiguiendo hilvanar una touche entera. La conexión entre los talonadores y los saltadores no está siendo del todo, No. del todo fluida. Y está provocando esos errores. Pero bueno, Jaume, ya estos chicos hoy nos están planteando una mañana de melés. Estamos viendo mucha melé. Tú que has sido entrenador de delantera y delanteros, sé que te gusta esta guerra. Siempre es bonito de ver una buena melé. Veamos cómo se colocan. Pelín altos, están muy lejos. Se está girando antes de Está empezar. girando antes. No está estable. El Va a árbitro. repetir. Ujú. Dará algún aviso. Se va a reiniciar esta melé. Ha hablado el árbitro con los jugadores. Se expulsan un poquito los nervios. Esas primeras líneas. Muy cerca. Ahora más estable. Se Parece hunde. que se cae por el lado. El número 1 de Alcobendas ha caído. Sí. Ojo. El número 10 ha cambiado de criterio. Parecía que iba a abrir. Ha hecho un amago y ha pateado al lado contrario. Ese Cuidado, bote. cuidado, el error del número 15. Bueno, Choque tremendo. Buena presión de Alcobendas. Pobre, más que un error es que la pelota de rugby es muy traicionera y le ha pegado un bote cuando parecía que ese segundo bote no iba a ser tan alto. Ha estado a punto de jugar una muy mala pasada al número 15 de Hernani, que finalmente se ha rehecho. Ha recibido un golpe duro porque la defensa de Alcobendas le ha dado tiempo de llegar. Hernani que se desquita un poquito, se quita de esta presión. Sí, la verdad, respira porque llega a estar un poco más cerca del ala del Alcobendas y roba ese balón en el bote y se va a marca. Gran inteligencia del jugador que lleva el número 15 en Alcobendas, que es Pablo Gómez. Ha hecho un cambio de paso, amagando el pase. Ha visto que el lado cerrado. Número 15, ¿no? Ese que es uno. Ah, perdón. Vale. Guillermo Bolán, perdón. Ya ha sorprendido a Hernani, como decíamos. Buena defensa, el número 9 de Alcobendas, que no tiene un físico... Bueno, lleva el número 9, pero veo que lleva cintas para saltar, con lo cual parece de tercera línea. Ventaja para... Alcobendas recupera el balón. ¡Ah! Y juego muy rápido, ha intentado hilvanar la jugada hasta... Volverán a la melee. Eso es, ventaja larga que ha mantenido el árbitro. Y se va a la melee, una más. Errores de manos, imprecisiones, nervios y sobre todo los trabajos defensivos. Bueno, están haciendo los tres cuartos allá en los extremos, están haciendo unas carreras demasiado abiertas, no están subiendo muy verticalmente, entonces te vas alejando del balón en la carrera y al final el pase se queda corto, que ha pasado 2 veces. Claro, el último ya ha llegado a los pies, hay que intentar atacar el balón para que no te ocurra eso. Repetimos, muy fácil decirlo aquí sentadito, sí, hay que estar ahí con toda la presión del partido. Sí que estoy viendo un juego muy plano. Muy plano, me recuerda muy juego super rugby, ¿no? De pases laterales y el jugador que entra. Jugado. Cuidado por el cerrado. Se va Alcobendas, patada larga. ¿Saldrá por la línea de fondo? No. La introduce Marca, Alcobendas en la línea de marca. Un 22, se recoloca la defensa Alcobendas rápido por si juegan rápido. Yo creo que Hernani que le pone pausa. le pone pausa. Entendemos que buscarán la patada. No sé si no, parece patada larga, va un zurdo. Busca la patada muy larga. La deja dentro del campo. Número 15 Bueno, Alcobendas bien. con el balón. Muy buena Hay que recepción. alejar rápido. Este jugador se le ve muy seguro. Ahí va Chelsea Colbe de Alcobendas. Cuidado, internándose. Un par de contrapiés. Y pues toca desayunar melé hoy, Jaume. Hoy toca de primero melé, de segundo melé y de postre melé. Ya podemos imaginarnos lo que queramos, que luego en el partido nos sorprenden con algo totalmente diferente. Todos creíamos que sería un partido muy intenso, muy dinámico, y están jugando prácticamente todo el rato entre las dos líneas de 22. Tenemos 2 muros defensivos entre 22 y 40 de cada campo y han dicho, por aquí no vais a pasar, invéntate algo distinto porque con lo que estás haciendo no pasas. Está siendo así tanto por un equipo como por el otro.
Y yo creo que este partido, por lo que estoy viendo, se puede decidir o bien por alguna Yo creo que infracción por que algún- provoque sí. algún gol de castigo o alguna genialidad. Yo creo que vamos a buscar que los skills de alguno de los jugadores le lleven a romper esa línea y la marca. Lo que ocurre es que estamos jugando tanto entre las 2.22 y tan lejos de la línea de marca que es muy difícil que un jugador solo consiga romper la línea de ventaja y meterse hasta la línea de marca. Tendría que ser un error como el que ha podido ocurrirle a Hernani hace poquito en aquella jugada, ¿no? La patada al lado cerrado Correcto. del número 15 de Alcobendas. Casi sorprende, no ha acabado, pero es que a la vez está así, aunque le hagan la sorpresa, se recupera muy rápido de esa posible Los internada. balas y el 15 de ambos equipos se colocan muy bien. Están muy serios, jugando muy juntos. Está siendo un partido de 15 contra 15 y veamos cuál de los 15 es el que se saca algo de la chistera y no... De nuevo otra touch con mucha presión que tiene que acabar sacando. Yo creo que ha visto el crono y ha pensado que acabaría a la media parte. Sí. ¿Ves? Estás levantando la mano diciendo al árbitro, mírame el tiempo. Sí, Y por eso ha chutado tan felizmente. hay que preguntarlo siempre porque Sí, siempre lo sí. que digo. El marcador este es muy bonito, muy luminoso, pero el que marca es el relojito aquel que lleva el árbitro en la muñeca, Correcto. Y ahora mismo acaba de Y ese es el que regalarle manda. una touch en su 22. en zona caliente, entre 22 y zona de ensayo ya, unos 15 metros más o menos. Veamos si este saque de lateral consigue Alcobendas que sea limpio. Pues de Pues lo momento es. sí, lo baja, va a trabajar de amor, evidentemente. Empuja el mol de piernas, pero pantalla, según Pantalla. indica. Bien defendido, creo que ha sido Hernani Y que ha ahora provocado sí que ese ha error. pitado la final de la primera parte. Nos vamos a la media parte con igualdad en el marcador, Con igualdad. 0-0, no hay puntos. Los dos equipos probándose, defensas imponiéndose. Un partidazo de rugby, pero tanteador aún sin estrenar. Mucho respeto, creo, mucho respeto entre ambos y yo creo que ahora les van a decir que hay que poner la sexta, la séptima y la octava. Eso es, me Porque parece que vienen arengas fuertes de los entrenadores y Si uno de los dos equipos acaba marcando al minuto 10 va a ser muy complicado. del Vallés en las instalaciones de la Guinardera. El sol que ha decidido venir a visitarnos y provocar un elemento más, el calor aquí, ya sabéis que los campos de césped artificial cuando se calientan para los jugadores eso es un sufrimiento extremo. El caucho te deja las plantas de los pies que no veas. Patada de Hernani de medio campo, muy alta, Muy va con nieve. profunda. Bien recepcionada por el jugador de Alcobendas, que busca con 2-3 muy bien. amagos de contrapié. Hernani luchando, contrarraqueando, pero Alcobendas muy duro, seguro ahí. Ojo este número 2. Les Ya ha lo vi funcionado ayer. bastante bien la patada porque han conseguido mantenerlo casi dentro de su 22. Consigna clara de Hernani, ¿eh? Empiezan y llevan a Alcobendas a lo más profundo de su campo y que tengan que trabajar Qué bien desde ahí. colocado de nuevo el 15 en los Ojo el alas. drop que se juega el jugador de Hernani, se ha visto Pero muy bueno, capaz desde 55 metros. Ha botado a 5 metros de línea de marca, tampoco ha sido una locura. De potencia, llevo todo el fin de semana diciéndolo, Jaume, que tienen unos cañones en las piernas, tanto las zurdas como las diestras de estos jugadores. Luego la puntería ya es otro cantar, pero de potencia van sobrados. Jugada muy atrevida, Muy atrevida. pero lo que decía Jaume, lo que te he comentado mentalmente, este jugador, cuando entre hago el drop. Cuando- Ya lo sí, tenía sí, claro, sí, es decir, y ya está, Iban y- hablando, estaban juntos en Hay que sorprender. el círculo que han hecho y él iba pensando, yo me casco el drop nada más entrar y a ver si... Quizá hubiese esperado estar como mínimo en la línea 40, pero bueno. Eso es. Pero bueno, al menos lo que está demostrando es esas ganas, esa intención de llevar a su equipo para arriba, de puntuar. Hay un jugador en Está el... metiendo al 6, parece una rodilla. Sí, número 6 hace movimientos de pierna. La fisio le está pidiendo que haga esa movilidad para probar esa rodilla. Se levanta por su propio pie. Parece molesto, pero no... Va un poquito cojo. Nada que un pero poco parece de agua no solucione. Eso es. Y un poquito de aire también, que es lo que digo. Estos nervios hace que entre el calor y los nervios te falta el aire. Es que este partido es como el que hemos visto anteriormente. Ambos equipos empatados a puntos y se juegan el pase a la final. Pues entramos en un poquito de fase rugby tenis. Los pateadores con Están patadas muy buscando, habrán largas. dicho las consignas, vamos a jugar por arriba, vamos a intentar llegar a su campo por arriba. Y ambos equipos están haciendo lo mismo. Se están intentando encerrar cada uno en su 22 para que el equipo, sabiendo que los ataques no están siendo, ¿no? Que confían en esa defensa. Tampoco creo que haya habido tantos ataques como para ver que no funciona. Creo que han muerto todos muy rápido. Sí. Y yo creo que Hernani creía que volvería a hacer un ataque mucho más vertical con su delantera, creando fases de juego, incluso con picks para ir ganando metros y no perder la posesión.
Y yo creía que... Mira, primera touch que vemos que abre Alcobendas con tranquilidad. Ha ido a chocar el número 8 de Alcobendas, pero ha habido un placaje tremendo de arriba de Hernani. Otra vez, como decimos, Jaume, Alcobendas lo intenta, pero Hernani está muy bien posicionado. Defensa interior, muy bien cubierta por Hernani. Contrapié, no le ha funcionado a Alcobendas. Sigue intentando buscar la puerta. Lo que ocurre Pase es dentro que... de la defensa, offload. Ahora sí, parece que ha avanzado un par de metros. Se ha internado el número 8, si no me equivoco. Y Pero golpe de castigo. fíjate en el detalle por esto, que no abren el campo, sino que cuando están ya prácticamente en la línea 15 o menos, vuelven a jugar hacia adentro, no buscan No están abrirlo. acabando el campo. Eso está facilitando mucho la defensa del equipo contrario. Pues se la va a jugar a palos. Un error del jugador de Hernani que ha tardado en levantarse, ha tapado el pase del medio melee de Alcobendas. También involuntariamente, pero hay que salir de ahí, hay que desaparecer, hacerse casi invisible. El reglamento. Y lo que provoca pues, una patada que se la va a jugar el pateador de Alcobendas. Ojo, que es una patada muy lejana. Tiene algo de viento a favor, se ha levantado un poco al ser el sol, se ha levantado un poco el viento, lo tiene a favor, algo rachado. Pero como decimos, es patada centrada y como todos los jugadores ya hemos dicho que los pateadores tienen mucha potencia de pierna, todos. Sí. Pues bueno, si la puntería la acompaña puede que por potencia no sea el problema. Va la patada, va muy bien de potencia, muy alta, pero como digo, la puntería es la que tiene que acompañar. Ha botado. La verdad es que este partido nos va. Va a salir de 22 Hernani. La patada alta para que lleguen. Número 8 de Alcobendas, buena recepción. Ya lanzando el físico, pero muy bien frenado, la ha parado en seco. Muy bien, han retenido la pelota ahí para poder jugarla. Bien, Franca. Una vez más. La presión de Hernani. La defensa interior, ahora sí bien, Alcobendas. Ahora sigue Alcobendas Silvana, pero enseguida es placado. Apenas ha conseguido pasar de la recepción del balón cuando ha chutado, aún no han pasado esa línea. Fíjate la presión de Hernani, Jaume, cómo suben, cómo le comen ese metro. No han conseguido avanzar desde... Atención, ahora Alcobendas se va, un jugador rompe. Y Astina se le quedaba detrás del balón. Enfrenado. Ahora rebasan el punto donde han recogido la pelota Alcobendas. Sin embargo, ves, ahora ya está ganando fases de juego, conservando el balón. Juegan por la espalda. Defensa vuelven otra vez para adentro. Por ahí no vas a pasar. Buena defensa cerca del agrupamiento de Hernani, gran placaje. Abre campo. El número 3 de Alcobendas, sentando al jugador de Hernani, pero luego lo placan sus compañeros. Intenta el 9 meterse, pero también lo han visto muy bien. Qué bien defensa Hernani. Ha habido un amago de pase del jugador número 9, ha intentado ir por el canal cerca del agrupamiento. Se le cae el balón. Balón que sale y... al final se saca un golpe, eso va a ir a palos. A ver. Yo creo que más interesante sería ayudar a Tuis, ¿no? Desde ahí tranquilamente. Apuestas, Jaume, apuestas, va. ¿A dónde va? Hay un jugador de Hernani en el suelo. Se ha llevado un golpe. Tiempo parado. Minuto 5:40 de esta segunda parte. Aprovechan para hidratarse. Pues no sé, yo creo que no ha pedido palos. Yo creo que tirar a Tuis sería lo más lógico, intentar hacer una Tuis lo más cercana posible a su línea de marca, ya que prácticamente solo ha habido un par de Tuises limpias. Las demás, ambos equipos les han presionado muy bien y no han salido pelotas limpias. Yo de momento no me la juego, Jaume, a decir lo de que va a ir a saque de lateral, porque el jugador que ha cogido el balón ha sido el mismo, que nos ha sorprendido con un drop desde 55. Desde ese punto exacto, creo. O sea, creo que lo... Pues que coge, dice, da tiempo. A ver. ¿Qué te digo, Jaume? Pues palos. Número 15 de Hernani. Se palos quita... le molesta... El calor le está pudiendo, la presión, los nervios, se saca todo de encima y se prepara para patear.
Podría tener un buen golpe en las costillas este hombre, porque lleva ahí Un buen vendaje. un buen vendaje. Por lo que Pero te he dicho, tiene Jaume, no me la clarísimo. juego porque sabía que iba a palos. Sí, sí. Lo tenía muy claro, le he visto la cara de decir que me la juego. Si te juegas al minuto de empezar la segunda parte, te juegas un drop de 55 metros y no se te queda corta, Ha sino que se dicho, va, si con drop no, lo haré con chut. vamos a Lo que probar. pasa es que ahora Ya no tiene sé el qué viento me... en contra y se ha levantado bastante, ¿eh? Tendrá que meterle el turbo a ese cañón que tiene en la derecha. A ver si consigue contrarrestar este viento y que la puntería le acompañe y la potencia. Va la patada de Hernani. De bonito, qué Patada patadón. muy larga, qué Se le patadón. Y otra se vez le se le va. queda... Se le va escorada Se le va hacia por izquierda de fuera, palos por la muy verdad. poquito. Pero qué patadón. Qué patada tiene. Qué pierna derecha. Tiene muy buena patada también. No, no, Otro porque- cañón. Estamos viendo pateadores con mucha potencia. La devuelve Hernani. Otra muy buena patada, ganando muchos Madre metros, mía. sacándose la presión de encima. Espectacular. Duelo de pies aquí. Cuidado porque ha sido una patada desde la mitad de 22 más o menos y lo coloca entre 22 y 40 Sí, sí, espectacular. del campo de Alcobendas. Esto moralmente acaba castigando, Jaume, porque al final es todo el trabajo que haces. Porque al final Le tú has, llego, tú llego, has lanzado llego. una patada para meterse en su 22 y te dan volviendo y tienes en el tuyo prácticamente, con lo cual te desesperas. No te funciona la línea, no te funciona la antena, no te funciona la tuya y no te funciona el pie. Están llegando a la puerta, llaman al timbre, pero no les abre nadie. No le sabe. Los están tirando para atrás. Veamos el saque de lateral de Alcobendas. Este último ya ha ido mejor. Ese mejor. Y Creo yep, se le ha pasado un se le poquito, ha pasado, pero pero lo ha recuperado bien. tercera línea muy vivo. Atento a ese balón, recuperándolo por la espalda. La introduce Alcobendas desde fuera de 22. Muy buena patada del número 15, que la deja botar. Y ¿Qué ha pitado? ¿Golpe castigo? ¿Por qué? pues Por ha pitado golpe de castigo por, parece, placaje alto, por una corbata, ¿no? Estábamos mirando el chute, no hemos visto ahí el juego cerrado. Habla de hacer gesto, ¿no? Como de placaje alto, pero yo no he visto. No sé si hay, Quizás ha sí, sido en sí, la, sí, o en la sí. touche, ¿no? Que Quizá, haya no, habido algún agarre. el jugador que ha Ah, cogido sí, la perdón, touche por claro. detrás, Eso es, al cuando ser lo ha cogido placado, tercera, al ser placado ha sido el placaje quizá un poquito alto. debe haber concedido ventaja, no había beneficio. Y una vez más, estábamos en casa de Alcobendas y ahora nos vamos Y ahora nos vamos a casa de Hernani. Muy buena patada otra vez de Alcobendas, que nos vuelve a colocar entre 22 y 40 del campo de Hernani. Perdón, más cerca de 40. Yo lo había visto que botaba un poquito más lejos, pero se ha decidido cerquita de 40. Veamos el saque de lateral de Alcobendas, otra vez al segundo. Qué bien Están confiando en cogida esa segunda ahora. plataforma. Liberan, balón fuera. Intentan Es ocupar todo el campo ahora. Ahora sí que pueden Este romper jugador la es línea. eléctrico. Pase perfecto. Qué bueno. El 2 contra 1. Cuidado, se va hacia adentro. No lo ha Ay, visto yo- claro. Qué bien la basculación defensiva de Hernani. ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han llegado? Yo veía al Alcobendas haciendo el ensayo y cuidado yo porque creo encima que pueden tenía que- recuperar, ¿no? No, Han intentado luchar el contrarrack. Alcobendas que vuelve a buscar el hombro interior. esas son las Van para armas de afuera. Alcobendas. Pase en corto. El apoyo ha entrado muy bien. La abren toda. Pase largo. Cuidado que se va. Número 22. Tiene Otra el vez va apoyo. para afuera. Lo ha frenado Hernani en el último momento. No, perdón. Pues va a ser ensayo de castigo, Jaume. Se ve Parece que ha castigo, habido... placaje alto. Para mí habrá sido un placaje alto. Lo ha volteado mucho, Lo ha ¿no? volteado Quizás ha sido un mucho, placaje que el árbitro ha visto excesiva... ¿No? ¿Qué está Sí, pasando? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, claro, son 7 puntos, ¿no? Ah, ya son 7 directos, ya no Sí, tiene ni, ya no- ni que ya chutar, no hay- perdón. no hay nada. Estamos dormidos. De la todas neta, no- formas, creo que el ala de Alcobendas aquí, si no hubiese picado hacia adentro. Yo creo que se iba. Yo creo que se pero iba, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, Alcobendas una vez 7. más, Jaume, hay que estar ahí. Te venían tres No, no. morracos de Hernani apretando los dientes y se podía haber llevado un muy buen placaje porque venían 3 jugadores en apoyo. Como hemos dicho, la basculación que ha hecho Hernani ha sido espectacular. Han recuperado muy bien con esos jugadores tan rápidos que tiene Alcobendas. Número 5 que parece Hernani le vienen las que urgencias ahora. Y Alcobendas, ¿no? un par de cambios en Alcobendas. Se retira al número 5 que también ha sido muy protagonista en esos saques de lateral. Eso. Lo han buscado mucho en esa plataforma, ¿no? Esa segunda plataforma.
Va al saque de medio campo de Hernani. Patada alta, larga, buscando la zona de la tercera línea ahí en la colocación de los delanteros. Jugador que hace un par de amagos, percute arriba. Yo creo que Alcobendas ahora se sabe que si mueve el balón los tiene. Pase para atrás, patada larga, centrada de el número 15, Alcobendas, que tiene que subir un poquito más junto, cuidado porque pueden haber puertas ahí. Número 15 de Hernani, que vuelve a patear. Ha intentado buscar el lateral, pero están bien colocados los jugadores de Alcobendas. Otro a Panander. Intercambio de patadas de unos a otros. Pide el marc, número 15 de Hernani. Creo que no había visto tantos marks en un torneo como... Sí, la verdad es que en el partido de hoy se están haciendo más que en cualquier otro partido en el día de ayer. Disculpar porque antes he dicho el número 15, el que chuta con la zurda es el número 10 de Hernani. El número 15 es nuestro amigo de las patadas largas. Afincado a los 55 metros de palos. Va a salir de drop. Patada alta. Hernani quiere tener el balón cortita. Sí, sí. Y la recupera el 2 de Alcobendas. Hay unos rápidos reflejos, ahí ha estado. Alcobendas que mueve a la derecha. Juego abierto. Amago del 15, se queda el balón. Avanza metros. Ha sorprendido a la defensa de Hernani. Cambia Los ha pillado todos de espaldas. Hernani tiene que recolocarse más rápido porque Alcobendas lo está leyendo. Están jugando rápido. Pase para adentro. Amago, cuidado. Muy buena presión. Se zafa muy bien del placaje. Dos tafados. Un jugador que físicamente no es muy grande, pero vaya dos refus que le ha hecho a la defensa de Hernani, que subía con todo. Otra vez Alcobendas para mí está incurriendo mucho en el contrapié, el primer jugador, ¿no? Fruto de la presión de Hernani. Contrapié hacia adentro y buscando el hombro interior, que lo está defendiendo muy bien Hernani. Por eso antes cuando ha abierto... Qué buen placaje, qué defensa de Hernani, cómo están subiendo, cómo están intentando ahogar al ataque de Alcobendas. Entra con todo, jugador de Alcobendas bien frenado. Están entrando, pues, ojo porque Alcobendas consigue... Alcobendas, dijéramos que se ha quitado encima la presión del marcador porque va por delante y ahora ya se atreve a un juego mucho más arriesgado y de ahí nacen las jugadas más decisivas. Esos 7 puntos en el marcador de Alcobendas le ha quitado 7 kilos a las piernas de cada jugador de Alcobendas. Están más animados, se sienten ahora superiores, aunque Hernani está frenando muy bien, pero que pueden cometer un error. Eso es, tienen ese margen. Eso les da mucho aire. Y ojo, porque este golpe de castigo puede ser... definitivo. No digo definitivo, pero casi patada muy centrada. Minuto 13, si se pone a 10. Se pondrá a 10, que será obligar a Hernani a tener que hacer más que un ensayo transformado y... Eso es muy complicado. Ese golpe de castigo le puede salir muy caro a Hernani en esta zona del campo. Pero Jaume, sabemos que las potencias no están fallando, sabemos pero que las punterías, sí. Antes hemos visto una muy centrada justo delante de palos, que se ha ido hacia la izquierda. Veamos si esta vez son capaces de transformarla, lo que le daría ese cojín ya casi definitivo a Alcobendas y obligaría a Hernani a intentar hacer la machada y la... No sé bien qué tipo de jugada tendría que ser, pero... complicada. Decide palos. Van a patear. Minuto 13, si la meten, ganan esa ventaja casi insalvable para Hernani. Si no, lo mismo, salida de 22 y el recuperan jugador tiene balón. que ponerse a 10 metros, sabe que no tiene que moverse, es un golpe de castigo. Sí. Y esta vez sí, los jugadores... Parece que hasta el marcador le ha dado alas a la pierna para que vaya ligera y sepa encontrar el camino que antes no ha encontrado. De entrada, buena puntería. Para Hernani, pero estamos convencidos de que lo van a probar porque al final yo creo que este marcador sí que refleja un poquito, ¿no?, el partido, una diferencia corta en el marcador, porque ha sido un partido muy igualado. Se han tenido mucho respeto,
estado, creo yo, muy centrados en no cometer grandes errores y por lo tanto el juego se ha centrado entre los 2.22, apenas se ha llegado entre los 22 y al final una marca de castigo por un placaje a destiempo, un placaje demasiado alto. Sí, pero sí que es verdad que ese ensayo de castigo ha venido ya de un momento en el que Alcobendas llevaba esa dinámica dominante, ¿no? Y que estaba cerca, estaba llamando a las puertas del ensayo de, Bueno, claro, había de hecho Hernani. un cambio de movimiento del balón de derecha a izquierda porque había llegado prácticamente a su línea de marca. Ha salido de medio campo Hernani, balón para Alcobendas que va a jugar, ahora aparece en cortito, balón para atrás, número 15 que se la juega por el lado cerrado, buena lectura. Y Directa. no, sale directa. Sale directa, eso es una buena pelota para jugar Hernani. El árbitro marca, está justo en la 22. Tiene que hacer un muy buen saque de lateral aquí Hernani. Si quiere aprovechar estos 2 minutos que quedan, tendría que hacer el ensayo más rápido de todo el torneo y que les devolvieran el balón. Y... yo creo que habrá metido un par de minutos más, piensa que ha habido un par de lesiones. Sí, quizás sí. Nosotros estamos hablando todo momento desde el reloj del marcador. Lo ha parado 2 veces, sí. cuando han atendido al jugador de Hernani y cuando han atendido al jugador de Alcobendas. Van a tirar de mol, lógicamente. Ya el Alcobendas lo espera abajo saliendo. Hundida por Alcobendas. Muy bien hundida por Alcobendas, no les ha dejado avanzar. No les ha dejado avanzar. Y ya lo han esperado fuera para evitar ese ataque. Oh, y al final retiene el balón, lástima. Una vez más, por enésima vez, Alcobendas ha hecho ese gran trabajo en el agrupamiento, en el rack, frenando. Bueno, yo creo por lo que comentamos antes, ¿no? Que entra el jugador de Hernani, pero los 2 apoyos les vienen de lejos y entonces no consiguen liberar ese balón rápido. El árbitro considera que es un retenido. Están siendo mucho más veloces los apoyos defensivos de Alcobendas al placador que no los ofensivos de Hernani al portador del balón. No va a salir. Coge el número 9, balón para el 15, a Panander para arriba. Buenísima Panander. Hernani que sube, la coge el número 8 de Alcobendas, buena percusión. Bien aguantado el balón. Ha cogido varios balones este jugador durante el partido, muy seguro de manos. Bien, el ala colocado de Hernani, a ver si la coge bien. La cruzada. Necesita un apoyo porque tiene 2 jugadores, bien, abierta. Está el jugador frenado, cuidado porque Alcobendas ha subido bien presionando. Mete a Hernani en su campo. Creo que a Hernani le pesan las piernas ya, le pesan las ideas. Y Alcobendas está animado, está con ese resultado a favor y intentan jugar esa verticalidad. Provocando errores, aprovecha la ventaja de la van del adelantado. ¿Cómo ha cambiado el partido? Alcobendas, amagan por dentro, pica, buen placaje de Hernani. Cuidado porque puede pitar la retención, muy buena defensa ahora de... La verdad es que Hernani defiende espectacularmente. Mascada, contacto durísimo. Sí. Placajes además ofensivos, ganadores, intentando echar para atrás, pero los de Alcobendas no es que vayan precisamente frenados, entran con todo también y estamos viendo los choques. Ya empieza a mirar el reloj, ya empieza a decir bueno qué pasa. Ahora, si quieren, le tienen que poner un poquito más de inteligencia, entonces preguntarle al señor colegiado qué pone en su reloj. Sí, exacto. ¿Cuántos minutos me da usted? Y ahí sí que pueden contemporizar un poquito más y jugar con ese tiempo, ¿no? Con el tiempo real que es el que marca el árbitro. Estamos cerca del final del partido, no sabemos exactamente cuánto queda, es la incertidumbre, también la tenemos nosotros. Yo creo que acabará en un par de minutos o poco menos. Puede que nos vayamos al 18-19. Sí, por ahí ya. No creo que mucho más, ¿eh? Bueno, pues... Saque de lateral. Lateral, buenísima. Alcobendas ni lo salta. Decide jugar rápido porque Alcobendas esperaba el mol. Pase demasiado. Era un pase. Era una idea buena para lanzar al delantero con fuerza hacia adelante para no cortar la carrera, pero le ha ido un pelín lejos. No la ha leído, no ha creído tanto, ¿no? En esa jugada no se la esperaba tanto y le ha sorprendido su propio compañero con ese pase. Y ya está, Hernani. Alcobendas que acaba provocando pues otro golpe de castigo. Mucha cabeza de Alcobendas en esta segunda parte. Sí. Una vez han conseguido ese resultado a favor, luego el golpe de castigo aquel que les ha regalado un poquito Hernani y final de partido. Victoria de Alcobendas, 10-0. Bien trabajado. Resultado corto, un partidazo de ambos equipos, Jaume.
Quizá no tan divertido de ver en el sentido de no ver tantos ensayos o puntos, No, pero porque- sí viendo un trabajo de defensas para cualquier entrenador que se precie el partido de hoy es para analizar estas defensas. Han estado ambos equipos vigilándose en cada movimiento, en cada pase, en cada jugada, temerosos ambos de cuál es el que marcaba primero. Y en la segunda parte lo que hemos dicho, a ver ahora cómo salen. Han intentado Hernani con el chutador conseguir acercarse antes. Yo creo que lo ha probado desde demasiado lejos. Sí. Quizá esa primera ocasión no era necesaria, hubiese sido mejor adelantarse como te decía tú, pero bueno, eso no lo sabremos nunca. Y al final el ataque en abierto de Alcobendas es el que ha sacado sus frutos. Hay que elogiar la decisión por eso de la patada, aunque fuera lejana, de ese atrevimiento de ese jugador protagonista evidentemente, cuando que hace un el paso jugador- adelante y dice, me pongo el equipo a las espaldas, lo intento, Sí. yo me la juego, chicos, y sus compañeros tienen que estar más que agradecidos de que Evidentemente, esa valentía, ¿no? evidentemente, cada vez que un jugador decide chutar a palo se lleva una responsabilidad enorme y que pase o que no pase es importante para el resultado, pero no para el jugador. Para el jugador siempre debe ser loable que intente solucionar el partido y arreglarlo y darle puntos a su equipo jugándoselo en un chute a palos. Buenas tardes, retomamos la retransmisión de esta segunda jornada del Campeonato de España Sub-18 de rugby desde la Guinardera, desde el campo del Sant Cugat. Partido que enfrentará Hernani y el Chami El Salvador por esta tercera-cuarta posición del campeonato. Todo listo ya en el campo, saldrá Hernani. Veamos la propuesta que nos ofrece Hernani, ¿no? En este partido. Ha tenido distintas propuestas en distintos partidos. Yo ya Antes no hemos me- apostado porque jugaban encerradito y en corto y nos han sorprendido con todo lo contrario. Veamos ahora, no nos vamos a apostar nada. Y veamos el gran juego del Salvador. Con jugadores importantes, el número 2, el 12, 4 y 5, muy incisivos. Físico espectacular. Hernani con una delantera que los 8 son un pack tremendo. Y veamos, son dos delanteras hoy que yo creo que van a dar una muestra de esa guerra que les gusta dar Sí, que cerca del tienen agrupamiento. ganas de enfrentarse entre ellas. Atención, por favor, delegado de Alcobendas, delegado de Sant Cugat, diríjanse a la mesa de árbitros. Pues ahora sí que va a dar comienzo el primero de los dos partidos de las finales. Aquí sí que son lo mejor de lo mejor. Capitán de Alcobendas, capitán de Sant Cugat, por favor, también a la mesa de árbitros. Fíjate, Jaume, Hernani otra vez calentando hombros justo Calentando. antes de empezar. Ya lo han hecho antes y es porque saben que Salvador que los imita, que tiene clarísimo que esto va a ser duro. hemos visto contactos muy duros en ataques, en defensas, en maneras de frenarlo. Y bueno, saben que son 17 minutos por parte, que lo tienen que dar todo. Y veamos quién se acaba llevando pues la victoria en este tercer y cuarto puesto. Es curioso porque están todos menos el árbitro. Sí, sí está. El más importante del Unas partido. ganas de jugar como locos que tienen esos chavales. Si al principio de la jornada los árbitros tenían que estar llamando a los equipos, ahora son Ahora los es al equipos revés. que están llamando a los árbitros. También hay que tener en cuenta que para los colegiados son los partidos con más presión para arbitrar. Aquí se juega el todo por el todo, aquí vienen los títulos. Pero a la vez tiene que ser un honor y un gozo arbitrar un partido Tiene que ser así. un gustazo de arbitrar un Y más partido así. con este rugby que se nos está ofreciendo este fin de semana aquí en Sant Cugat, en la Guinardera. Va a dar inicio este Súper partido. motivado, Hernani. Veo a los dos equipos, las caras de los jugadores. Se prevé un tercer y cuarto puesto con una batalla tremenda. Capitanes asumen.
Y da inicio este partido por el tercer y cuarto puesto del Campeonato de España Sub-18. Cuidado. Pelota muy alta. Ojo el chute corto que se queda dentro de 22. Qué regalo le ha hecho El Salvador a Hernani, que recupera bien el balón. Agrupamiento delante de palos. A escasos 5 o 10 metros. Entra el número 13. Error de pase. Golpe por... Tenían ventaja. Y cuidado con estos regalos. En este caso ha sido El Salvador que ha incurrido en esa falta, pero esto facilita mucho el trabajo a estos grandes pateadores que hemos visto de todos los equipos durante todo el torneo. Patada franca, cuidado porque se la juega el número 15. Ya te he dicho, Jaume, que este jugador tenía algo distinto, pero cuidado porque... Lástima que no han sabido aprovechar ese ataque. No le ha dado la sorpresa a Salvador, estaban muy atentos a lo que podía hacer el número 15. Otro que yo creo que también lo han estudiado sabiendo que es jugador de decisiones cuanto menos distintas. Ya ha buscado la sorpresa. Te puede gustar más o menos, pero este número 15 de Hernani nos aporta cosas distintas. Sí, le da mucha chispa al partido. Eso es, la verdad el picante de la salsa. No sabes muy bien por dónde va a salir y esto debe ser muy desconcertante para las defensas. Otro al que las defensas tienen que tomarle la matrícula porque es capaz en cualquier momento de inventarse algo y liártela. Primera melee. La primera del partido, se van a medir los dos packs de 8. Al árbitro no le ha gustado la estabilidad de esa melee. Va a pedir rehacerla. Seguimos de momento, llegamos al partido de tercer y cuarto puesto sin ninguna melee dominante en ninguno de los partidos. No, la verdad es que no es así. Muchos errores en los saques de lateral de todos los equipos y las melees muy igualadas, quizá un poquito altas, casi todas, ¿no? Les falta ese palmito, depende del momento del partido. A medida que se van metiendo en el partido sí que vamos viendo que van bajando centímetro a centímetro. Entran muy altos las dos delanteras, no sé. Así es. Cuidado porque Hernani empuja fuerte, Salvador la tiene en los pies, no talona. Ahora parece que la han sacado. No sabemos quién tiene el balón y ensayo de Hernani, cuidado porque... Como me gusta que nos calle en la boca Jaume y que a través de la melee que hasta ahora no ha pasado, ha hecho un empuje hasta el final. El Hernani no ha dejado de empujar en ningún momento. Decías, Jaume. Saliendo de campo, una recepción mala de Salvador. Intenta despejarla, se queda la pelota dentro del 22. Diferentes fases del juego acaban en esta melee. Y Hernani ya lo veíamos motivadísimo. Esa patada con nervios, ¿no?, que ha intentado hacer El Salvador para salir de su campo. Si le hubiera salido una buena coz, hubiera mandado el balón lejos, pero la ha dejado dentro de la 22 y al final Hernani, mordiendo, como hemos dicho, estaban calentando los hombros antes de empezar el partido, están muy mentalizados, muy motivados y han acabado provocando pues que en esa melee, sin dejar de empujar hasta el último segundo que te permite el reglamento de empujar, ha salido el balón sucio, ¿no?, del canal del 8 de El Salvador y con toda la presión que lleva Alcobendas. La tercera Salvador se ha levantado muy rápido, preveyendo que también se levantaría el Hernani y no sé así, entonces les ha ensuciado la pelota. Pues como decimos, la transformación de Hernani no ha sido fructífera, con lo cual se mantiene el 5-0 a favor de Hernani. Como decimos, partidos cortitos, ya estamos casi en el minuto 5 y esos 5 puntos van a pesar en la moral y en la mentalidad de El Salvador, que tiene que rehacerse. Otro adelantado del número 8, en este caso no ha conseguido recibir bien el balón de Hernani. Vemos ahora con esta melee favorable a El Salvador Veamos si Hernani opta, ¿no?, por la misma estrategia que ha hecho en la melee 22. No sabremos si se van a enfriar un poquito más ese empuje y mantenerlo, pero... Ah, no, perdón, ha acabado siendo saque de lateral. Por lo que parece... Balón para El Salvador, otro saque de lateral erróneo.
La coge el número 7 de Hernani. Aguanta arriba, saca el brazo para apartarse la presión de la defensa. Balón para... Sale el balón sucio, pero la consigue el jugador de Hernani. Percute, gana metros. Bien montada la línea de Salvador. Muy buena liberación de Hernani. Buenos apoyos en ataque para limpiar ese balón. Cuidado porque Hernani tira de físico. Pues sí. Se va por el lado. No sabemos si era 3/4 o delantero, pero ha tirado de reprise y de piernas. Se ha escapado. Amago de pase de Hernani ante esa defensa presionante del Salvador que... Intentando dejarla por detrás, jugar por su espalda. Otra vez Hernani lanzando sus jugadores físicos, canal del 10. Balón bien liberado, llegan bien los apoyos. Otra vez pase largo, cuidado, el número 15, sabemos que es capaz de hacer mucho. El offload desde el suelo, rápido. Buena liberación. Ojo, has visto este rack parecido a los que hemos visto que hacía Málaga. Aprovechando, intentando dar la sorpresa por el canal de cerca del agrupamiento. Recupera Salvador en ese rack. Muy bien defendido por el Salvador. No le ha perdido la cara a la jugada en ningún momento. Patea el número 12, una vez más protagonista. Pero esa zurda de Hernani patea y directa. Directa parece. Era buena la intención, pero por 1 milímetro quizá habrá botado en la línea. Bueno, Salvador que tiene que empezar a subir un poquito el ritmo porque Hernani lo ha planteado desde el principio. Está subiendo, ha entrado asfixiando al Salvador todo lo que puede Hernani. Sabedor de ese físico que tiene, de que cada jugador que lanzan, si lo lanzan en carrera y bien, se lleva 2 o 3 placadores del Salvador y acaban provocando esa superioridad fuera, ¿no? Pues bueno, de nuevo Natush. Veamos este saque de lateral. Está bien elegido, deciden por abrir rápido. Bien. Juegan un primer bloque para montar un segundo bloque. Y ha llegado muy bien. Ha llegado muy Hecho bien. de manual el jugador delantero, creo, de Hernani, poniendo las manos. Parecido a ese juego que hace Alcobendas, que a la mínima está esperando que caigas al suelo para pinzarte el balón y posibilitarte el juego rápido. Y nuestro amigo, el número 15 de Hernani, otra vez protagonista, va a hacer la patada al saque de lateral. Patada larga, potencia sobrada. Otro cañón que tenemos por aquí en la pierna derecha, ya lo habéis visto en anteriores partidos. Y coloca ese saque de lateral a unos 15 metros, 17 de la zona de ensayo. Hernani, dinámica positiva, con ese marcador arriba. Veo a Hernani mucho más metido, con muchas más Se siente ganas. capaz, físicamente se les ve bien. Mentalmente muy metidos todos. Lo que me ha gustado de Hernani en todos los partidos es que del 1 al 15 están todos. No ves aquello un fallo a nivel táctico, a nivel de que alguien mentalmente no esté. Recuperan. La han ganado con dificultades, pero la tienen. Juega Hernani con un pase en el poste muy bien frenado. Tremendo placaje el número 2 del Salvador. Jugador que ha demostrado que tiene gran defensa. Mira el 15 otra vez de Jaume de Hernani. Busca la patada cruzada tras la espalda del Salvador, buscando algo distinto, pero esta vez no. Estaba bien, la intención era muy buena. El ala, yo creo que no le han faltado 2 segundos de reacción para llegar antes. Salvador ha visto enseguida la defensa y ha corrido para recoger esa pelota e intentar evitar. La intención era tremenda. Lo que vemos es que no es la primera, la segunda ni la tercera patada que vemos, que la intención es perfecta, la idea también, pero les sobra potencia a la pierna y hay que medirla más, se tienen que frenar. Qué lástima, ahora mismo, con lo bien que lo estábamos poniendo, ha cometido ese error normal en un lance del partido, pero acaba provocando el adelantado. Esa patada venía alta, no la ha recepcionado bien, ha dejado los brazos un poquito abiertos, se le ha ido para adelante y provoca esa melee, segunda, tercera melee, ya me estoy descontando, llevo muchas melees en la mañana de hoy. Aquí en la 40 del campo de Hernani, introducción para El Salvador, que intentará hilvanar jugada. No me gusta apostarme nada, Jaume, pero yo te diría que el balón llegará al número 12 seguro. El número 12 de Salvador, protagonista durante todo el fin de semana, es un jugador que lo lanza mucho, un buen ball carrier, lanza bien el balón, mantiene bien la posesión, avanza bien El Salvador. Iban a intentar hacer una serie de 8, pero al final robo de Hernani, robo espectacular de melee. También hay jugadas de estas espectaculares en melee. Qué bien jugado Hernani, qué buena patada y coloca el balón
Creo que el Chami ha dado por ganada el balón cuando estaba en su segunda, y ese pequeño empujón que le ha metido segunda Hernani, vez en este partido, sí, Jaume, sí, sí. que Hernani hace ese paso de más, que Salvador se confía y se enfría un poquito el empuje. Ajá. Y Hernani con ese paso de más los descoloca a todos, los abre, sale el balón rebotado, Recordar acaba ganando que Hernani. en sub-18 está permitido empujar 1,5 metros, y en ninguna de estas ocasiones se había cumplido eso, no se había Eso llegado es. al 1,5 metros, con lo cual... Están jugando con el reglamento hasta el final. Y además, tras esa recuperación, ¿no? Balón recuperado siempre dicen que es el mejor para un ataque. Hacen una patada que le sale perfecta a este jugador con la zurda y la coloca pues en 22. Otra vez estamos a puertas del ensayo del Salvador, que tiene que, bueno, sacarse esa presión de encima y saber cómo contrarrestar el juego inteligente y bien medido de Hernani en todo momento, hasta la hora. El marcador no... Uy, Touch. Evidentemente el árbitro muy no ladeada. lo ha visto, pero... Yo la he visto exageradamente ladeada, no la ha visto igual el colegiado. Entran cerca del agrupamiento, otra vez llega perfectamente una vez más, Jaume, lo están haciendo. Me está recordando mucho a esa técnica que tiene Alcobendas de defensa, de tapar los balones. Y una vez más llega tarde el apoyo en ataque. Eso, exacto, al llegar tarde el apoyo no consiguen liberar, el jugador retiene para no perder y al final pita un retenido. Además de manual, de pie, con las piernas bien estiradas, tapando la salida de un balón y facilitando al mando. árbitro que pueda ver esa acción y pitarle el golpe de castigo. Pues bueno, golpe de castigo dentro de la 22, ladeado, no era una patada fácil a palos, pero prefieren hacer ese juego al lateral. 5 por delante, intentar aumentar esa distancia en el marcador. Minuto 11 que estamos, más o menos. Como te decimos, yo veo a Hernani bien físicamente y mentalmente, con lo cual son 35 minutos que les quedan, lo van a dar todo. Lo va a dar todo. Y aquí, bueno, el chute a palos sí es la opción más correcta. Salvador no ha saltado, ya sabía que tenía que defender el mol. Pero ahora sí que Hernani, con esa gran delantera que tiene, le pone las pilas al tractor y acaba haciendo el ensayo. Con el trabajo de los 8, aguantando, creo que ha entrado hasta el ala, han entrado con todo. Salvador no ha sido capaz, estaba bastante alta la defensa de Salvador, no se han puesto bajitos para frenar ese empuje. El empuje del sabiendo que no iban a saltar. Salvador no ha saltado para defender esa touch, sabiendo que iba a haber un mol, y sin embargo no ha podido frenarlo. Se le han ido por la parte abierta del campo. Quizás se tendrían que haber preparado un poquito antes el hecho de si no salto, cuando bajan ellos tengo que estar a la altura casi de la rodilla. Porque tengo que reaccionar rápido y parar el empuje. Se han quedado altos y contra una delantera tan potente físicamente, no sé cuántos kilos pueden sumar entre los 8. No sé si incluso, ya te digo, medio melee ya la ha cerrado, han entrado, pero son muchos kilos bien llevados, bien además, dirigidos. Porque saben empujarlos y le ha complicado mucho la jugada al Salvador, que no ha sido capaz de defenderla. Vemos un jugador de Hernani en el suelo de la zona de ensayo, parece que se ha hecho daño. No sé si es tobillo o rodilla, esperamos también que no sea nada grave. Están habiendo contactos y juego muy intenso, ¿no? Como decimos, 35 minutos de partido. Y bueno, hace un poquito de mella pues en el físico de los jugadores, que ya llevan muchos minutos en sus piernas. Y que nosotros, que sabemos bien cómo carga las piernas la guinardera, el césped artificial no es lo mismo que el natural, y muscularmente sobre todo acaba agotando y pasa factura. Crono detenido mientras atienden al jugador de Hernani. Eso es el tiempo parado, digamos, el alcance de ese golpe o lesión. Parece que vuelve a medio salir el sol para estas finales, pero corre el vientecito, con lo cual el calor no es tanto. A la hora de jugar se tiene que agradecer. Se tiene que agradecer porque... Y para los pateadores listos también lo aprovecharán, dirán. Con los cañones que tiene en la pierna, más el viento este que hace... Empiezo a ver que la palabra que estoy repitiendo mucho hoy es cañón, en lugar de dinámico, la hemos cambiado. Vamos a... Pasaremos perfilando un poquito... del dúo dinámico a los cañoneros. Sí, los cañoneros también nos pueden llamar. Pronto se me acabará ya la tarifa plana del cañón y tendré que cambiar de palabra. Si no, me la van a cobrar, pero... Repito, si son dinámicos y tienen un cañón en la pierna, ¿yo qué voy a decir? Señoras y señores. Pues parece que hay cambio. Ese jugador cojea, pero sale por su propio pie. Sí, pues ha habido cambio, ha entrado... No sabemos el número, creo, ¿no? Está bebiendo agua. Quizás sigue, ¿eh? Es una final y
sabemos si va a seguir. La patada muy escorada y entra dentro. Tremenda patada. Tremenda patada. Otra vez protagonista, Jaume, el número 15 de Hernani. Salida de medio campo para El Salvador. Decíamos que el número 15 transforma una patada nada fácil de Hernani. Ahora sí, el número 8, Jaume, a mí me encantó ayer cuando lo estuve retransmitiendo. Me parece un jugador espectacular que tiene Hernani atrás. Los propios jugadores de Hernani cuando acaba el partido me decían, oye, me han comentado que hablas mucho del 8. Y digo, pues sí, es un jugador que realmente aporta mucho, tiene un gran juego. Hemos visto octavos en muchos equipos que aportan mucho. Es el octavo puro aquel que es un 3/4 lento, que suelen decir, ¿no? Que tiene manos, que tiene incluso pies si quisiera, visión de juego, perdón, y lo están demostrando varios. En este caso el número 8 de Hernani lleva un torneo realmente muy bueno. Excelente. El jugador lesionado de Hernani ha seguido en el partido. Seguramente habrá sido un fuerte golpe en la pierna, con el tobillo, y afortunadamente ha podido seguir. En Hernani no negocian el esfuerzo. Estuve haciendo los deberes ayer, Jaume, por la noche, y vi los comentarios que nos ponen en YouTube. Y yo comentaba que eran, pues eso, un equipo portentoso físicamente, y uno de los comentarios era: en Hernani cuando comemos nos comemos hasta el plato. Y lo están demostrando, están fuertes, están capaces, buenos músculos, bien trabajados y con una actitud encomiable. Como leí ayer en una fotografía, por debajo de 1 kilo es carpaccio, ¿no? Sí. Esta gente se alimenta por arriba. Al final sí que están llevando un poquito, estos chicos seguro que se alimentan bien, y El Salvador tiene que apretar los dientes para frenar ese... Bueno, bien cogida esta físicos. Vez. Bueno, un buen saque lateral, Jaume, te lo han dedicado. Este ha salido bien, ha salido a perfección. Cuidado, se está levantando el número 4. Se va a ir por el cerrado. Y no es fácil levantar a ese número 4. No. Ventaja para salvar al Chami. Tiene ventaja. Buen placaje, se queda solo vez de nuevo, lo han abierto rápido. Salvador necesita mover el balón si quiere plantearle dificultades a Hernani. Como te comentaba, el número 12 de El Salvador sabía yo que iba a ser protagonista, lo ha estado siendo todo el torneo, y parece que los de Hernani me han escuchado y le han pegado un placaje tremendo. El chico ha aguantado muy bien ese han estudiado ese ellos sus oponentes, evidentemente. Así es, se está notando que dentro del propio torneo están evolucionando los equipos, estudiando al rival contra el que se enfrentan, y cuidado porque hay una golpe de castigo en la 22, sale rápido se va el solo, Chami. Pueden conservar el balón. Buena percusión del número 2, que también está haciendo un gran torneo. Hernani ya tiene que aplicarse aquí en defensa, están cerca de ensayo. Salvador llamando aquí a las puertas del puntuaje. Tiene el ala súper abierto a la altura del 10, precisamente por si recibe una patada. Y Hernani, que ha imposibilitado el juego del Salvador, parece que ha frenado. Bueno, ha arrancado una melee, ¿no? Supongo que no han intentado hacer Ahora han un podido pick. liberar, ¿no? Supongo los de El Salvador. Parecía... Bueno, ahorita me pareció que marcaba una van, no sé. Ha hecho el gesto de la van, puede ser. Sí, ¿no? Pues sí, puede ser. Creo que en un pick se les habrá escapado la pelota antes, seguramente. Desde aquí la verdad que no lo hemos visto, tendremos que pedir a los informantes de la 16 que nos digan desde ese lado. Unos prismáticos necesitamos. Vamos a ver esta melee en zona caliente para Hernani, a escasos 7 metros más o menos de su zona de ensayo. Salvador que entra con toda empuja fuerte, pero para Hernani intentar. hace el contraempuje, buena percusión, han lanzado un jugador. Hernani que va a salir jugando o que dice que no, que... De momento parece que han hecho una fase ahí quizá para buscar el pateo que están haciendo ahora, el número 9, bien colocado el jugador del Salvador, ojo la recepción. Y lástima otro esa error de recepción. Se nos está levantando viendo aquí, le puede haber jugado una mala pasada es posible al receptor del Salvador, que bueno, ha acabado provocando que el balón se le vaya lateral. A Hernani le ha salido la jugada, la verdad. Le ha salido perfecta, la verdad, un chute defensivo va a acabar arrancando una tuya a favor. Pues ya minuto 17, primera parte, ese 12
0 en el marcador. Acaban de provocar un momento de mucha presión. Jaume, tenemos aquí atrás a un ilustre del rugby Sant Cugat, a John Reca, el gurú del rugby, uno de mis entrenadores. Y si decimos algo que no toca, nos riñirá. Algo rugbísticamente que no toca, está aquí preparado para si oyen de vez en cuando una colleja es que nos la han dado. Eso es. Pues vamos a la media parte con este 12-0. Los equipos van a refrescarse un poquito, empieza a apretar un poquito y a picar el sol aquí en la Guinardera. El viento sigue racheado.